Listo, ya está grabando. Thank you, doctor. Okay, and everybody can see the screen, my PowerPoint slide with the title? Yes. Okay, great. So welcome back, everybody. Thanks for having me again. Please feel free to ask questions as we're going through. I think we'll have plenty of time during this session. If you're not really sure what I'm talking about, stop me. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar de vuelta. Vamos a dar inicio a esta segunda parte. Hay bastante tiempo, entonces preguntas en cualquier momento y cuando tienen dudas de lo que se está hablando, simplemente nos indican y hacemos la consulta para ponernos al día. Thank you, Judith. So I put this slide up before. So what we're going to start talking about now is the actual protocol process, and that's really why most of you signed up for this. So this is what we're going to be talking about for the next 3 sessions. Again, plenty of time for questions as we're going through. So please feel free to reach out and ask those questions. Okay. Ahora vamos a iniciar con el tema principal de esta charla para lo que se inscribieron, que es el proceso para establecer un protocolo. Y les reitero, cualquier consulta en el momento indicado la pueden hacer. So the protocol process, this is I sent you this, I sent everybody, or I sent a reading, and this is the PRISMA protocol checklist that I'm going to go through, but I have a lot of other information to add to it. En el material que se les va a hacer llegar, se envió esta lectura que es el PRISMA o el protocolo PRISMA, pero también hay información de otros tipos de protocolo que vamos a ver el día de hoy. So this is the PRISMA, the reference here is from the British Medical Journal, and this is the PRISMA guidelines article and checklist. Este es el material para el PRISMA o para las guías de PRISMA. Yeah. Okay, there we go. Okay, so, you know, Judith was asking, I'm sure some of you were wondering about places to register your protocol. The first thing I said, I think it's really important to try to register your protocol in a trial registry. Okay. Hace rato se habló de algunos lugares compañías o instituciones donde se pueden inscribir los protocolos. Entonces vamos a hablar de estas guías. So the most common one to register, the most common place to register your protocol is in the International Prospective Register of Systematic Reviews, and that's called Prospero. El más común o el más utilizado es el que se llama Prospero, que lo que significa es lugar o internacional para inscribir revisiones sistemáticas. And here's the link for it, as you can see there, everybody. And this is registered, if you look right there, this trial registry is located in the United Kingdom. Okay. Y viendo la dirección o el link electrónico, es una institución que está en el Reino Unido. However, there are also other places to register your protocol. And one of the readings that I sent you is a recent protocol for a systematic review on acute exercise in bone markers that I'm a co-author, but not the lead author on. And that's the Open Science Framework. Existe otro lugar que se llama el marco abierto de la ciencia, que de hecho el doctor Kelly acaba de enviar un protocolo donde no es el autor principal que les mencionó anteriormente de los marcadores óseos. And the Open Science Framework, everyone, is not limited to systematic reviews. Y este lugar no está limitado solo a recibir protocolos de revisiones sistemáticas. Another one is called the Campbell Collaboration. Otro lugar es el grupo de colaboración de Campbell. And a lot of people that place their work in the Campbell Collaboration are often people from the field of education and social sciences. Este lugar, la mayoría de las personas que registran el protocolo es del área de ciencias sociales y de educación.
So all three of these are free to register. Estos tres tienen un registro gratuito. And this last one is called the research registry. Este último se llama el registro de investigación. So it's not limited to systematic reviews, but they charge a fee. Tampoco está limitado a revisiones sistemáticas, sin embargo, sí hay una cuota que hay que pagar para poder inscribir los protocolos. So again, I think for most people on this call, not that it's either, I would recommend Prospero or the Open Science Framework. Entonces, a recomendación de él, para la mayoría de las personas en esta charla, él recomendaría los dos primeros, Yeah. Prospero o el OSF. Questions about that? ¿Alguien tiene alguna consulta? We'll give people a minute, Judith. Vamos a dar un minuto o dos por aquello de las preguntas. Ujú. Dr. Kelly, I have a question. Yes. Can you publish the proceedings of the registration of your meta-analysis? Like if I I want to do the registration of a protocol in the Prospero, can I publish that? Yes, that's exactly what that is exactly what we do. We first register the trial, our systematic review with or without a meta-analysis. We register it in Prospero, and then we submit it, the protocol, to a peer-reviewed journal. El profesor Iván lo que consultó es si los protocolos se pueden publicar. Entonces el doctor Kelly contesta que primero se registra y una vez que está registrado en Prospero o en algún otro sitio, se puede publicar enviándolo a una revista para revisión por pares. Okay, we have 3 related questions for the fields of education, agriculture, and engineer. Which site will you recommend to register? I think any of them, Prospero is generally for health related stuff, but not solely. So based on the question, I would say probably the Open Science Framework or the Campbell Collaboration. Para esas tres áreas, él recomendaría el OSF, ya que él considera que Prospero es más relacionado para el área de salud. Here's another question that says, once you register the protocol, do you have a deadline to publish the paper? No, there's no limit. Once it's in Prospero, well, for Prospero and the others, as far as I know, but especially for Prospero, you're in total control of when it gets published. Hubo una pregunta que decía que si después de registrar el protocolo hay alguna fecha límite para publicar el artículo. La respuesta es no. A lo que él conoce y con la experiencia de Prospero, cada autor o cada investigación tiene control de su tiempo. Yeah. One of the things that you do want to do once you publish the study, you want to make sure you go back to Prospero and update it to tell them that you've published it. Okay. Una recomendación sería que después de que registró el protocolo en Prospero y ya lo logró publicar, actualice esa información en el registro de Prospero. And that's just a matter of going to the website and updating the form. Y eso es tan sencillo como ingresar al sitio web de Prospero y supongo que con la edición de donde usted puso la información, ahí puede editarla fácilmente. Other questions?
I think there's another question, doctor. Perdone, doctora, aquí estoy viendo una. Sí, sí, adelante. I think Evila is the name of the professor. If the protocol is registered first, does that give a better chance of being published? That's a good question. I think you have a better chance of getting a positive review and publishing, getting your protocol published, as well as your meta-analysis itself published if it's registered. La pregunta decía que si cuando uno publica un protocolo hay mayor probabilidad de que también se publique el estudio, y parece que la respuesta es sí. Here's a more specific questions that says, my research is related to innovation, resilience. Which platform will you recommend? The effects of what on resilience? No Exercise. You see where I'm asking? Yes. Si la persona, es que aquí solo veo el apellido, que puso esta pregunta, se llama CAMGL, es que no veo el nombre completo. Si nos puede dar una explicación más amplia para poder contestarle la pregunta, como los efectos, mencionar un poco más cuál de estas es la variable independiente y cuál la dependiente. Okay, we'll wait if they will put more information for the question. Yeah. Okay. So for now, I think we can continue. Oh, okay. Any other questions? I see two hands raised. I don't know if they want to ask. Is Vidal quiere preguntar algo? Vidal Pérez. Yeah. Judith, to go back to that previous question, depending on what the intervention is or what they're looking at, it sounds like it would probably be, it could be Prospero, it could be the Open Science Framework, or it could be the Campbell collaboration. Sí, la respuesta en general para la persona que hizo esta última pregunta de resiliencia e innovación, si la puede completar, se le agradecería para poder ser más exacto, pero inicialmente por los temas que menciona, la respuesta podría ser inscribirla en Prospero, en OSF o en el Campbell Collaboration, en cualquiera de las tres primeras. Okay, we can continue. All right. Sorry, Yvonne had something to say, I believe. Okay. I think that the person lowered her hand, so we can continue, Doctor. Okay, great, thank you. Okay, so those are the different sources. This is currently the most popular one. The Open Science Framework is also getting more popular. This is limited to systematic reviews, the Prospero Trial Registry. En general, la primera, Prospero, está completamente limitada a lo que son protocolos de revisión sistemática. Yeah. And the others, and this is pretty limited to systematic reviews. El Campbell The Campbell Collaboration también está limitada a revisiones sistemáticas. Yeah, but the Open Science Framework and the Research Registry are not. Pero la OSF y el registro de investigación no están limitadas a revisiones sistemáticas. Okay. Here I have one more question. You bet. It says, if you already start the search of the papers you're looking for, can you register the title of the meta-analysis? Great question. So in Prospero, the others are a little different, but in Prospero, you can't have finished the coding of studies. There's a level, I can't remember what it is yet, but if you're only searching for studies up till now, you're fine to register it in Prospero. En Prospero,
Como tal, si usted ya empezó la búsqueda, sí hay un momento en el que todavía puede registrar el protocolo en Prospero como tal. You understand that? Yes. Yes. So you can only be on a certain, you can't extend beyond, it's about somewhere around coding the studies. You can't have finished coding the studies. Sí, aquí lo que él menciona es que en la etapa del proceso ya la búsqueda pudo haber terminado y puede haber iniciado a codificar un poco, pero hay un límite que Prospero indica que a partir de ahí ya no podría registrar el protocolo, sino tiene que ser antes. Yeah. Okay? Yes. Great. So now I'm going to go through actually the protocol and what it should look like. And this is information that you would have in like a Prospero registration, but you'd also include in a article that you wanted submitted, a protocol you wanted submitted for publication. Okay, ahora vamos a empezar con la información administrativa específicamente para Prospero. Okay. So the first thing you obviously want to have is the title of your protocol. Lo primero que vamos a tener es el título del protocolo. And this is, I always look at this when I'm reviewing manuscripts. Y el título es algo que él siempre revisa cuando está revisando manuscritos. So the title is pretty simple. The title of your protocol. El título del protocolo es algo relativamente simple. But some key things to think about when you're registering a protocol. If it's a new protocol, you need to identify it as a protocol for a systematic review, or if it's a meta-analysis, a systematic review with a meta-analysis. Un punto importante es que tiene que identificar si es solo una revisión de literatura o si es una revisión de literatura con meta-análisis. And here's an example. Vamos a ver un ejemplo. This is the example, and the title of this. So this is a protocol that we published in the BMJ Open, British Medical Journal Open. You all have a copy of it. I sent you multiple copies of protocols, as well as the finished meta-analysis on exercise and arthritis, as well as exercise in overweight and obese children and adolescents. Parte del material que van a recibir son todos estos ejemplos. Este es un ejemplo que se publicó en el British Journal Open. What was it? Good. Y también vamos a recibir otro con el de artritis y algunos otros materiales con ejemplos de protocolos. Yeah. Judith, you didn't just read that title, did you? No. Okay, so here's an example of a title that you could use, and it fits the criteria for what you need to have in the title. And it's community deliverable exercise and anxiety in adults with arthritis and other rheumatic diseases, a protocol for a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Este es un ejemplo que se puede utilizar, como él menciona, como machote porque tiene los puntos claves. Entonces, digamos, el título menciona ejercicio dado por la comunidad y ansiedad en adultos con artritis y otras enfermedades reumáticas. Un protocolo para una revisión sistemática de literatura con metaanálisis de casos controlados, aleatoriamente controlados. Entonces contiene todos los apartados necesarios para el título de un protocolo. Yes. Okay, so that's if it's a new systematic review with meta-analysis. Eso es para un estudio nuevo. If it's an updated systematic review with meta-analysis, you should include the word update in the title. Si ustedes van a hacer una actualización de lo que es un estudio previo, tiene que llevar la palabra actualización o update en el título. And here's an example. So this is the same title as the previous one. The only thing I've done is I've inserted the word updated in there.
and it reads community deliverable exercise and anxiety in adults with arthritis and other rheumatic diseases. So I've got the intervention, I've got the outcome, I've got the population. A protocol for an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Entonces, en este ejemplo, es el mismo título anterior, se agrega la palabra update o actualización y contiene los elementos claves, la variable objetivo, la variable independiente, la población. Yeah. And Judith, to go back to that person's question about registering in Prospero and when can you, how far along can you be? I was correct. You can register your protocol in Prospero as long as it hasn't, as long as the data extraction, the coding of studies haven't been completed. Okay. Retomando la pregunta de Lucía Marín, que me preguntaba en qué momento se puede registrar, qué tan avanzado tiene que estar el trabajo. Lo que comenta es que ya revisó y si hay que, lo puede registrar siempre y cuando tenga la fecha de búsqueda de información, vaya por esa etapa. Okay, very good. Thank you, Judith. Questions? ¿Más preguntas? For now, I think there are no questions. Okay, good. Okay, yeah, great. So that's the title, and this is just an example of one that we published. This is what we call a network meta-analysis. This is a protocol, and I wanted to show everyone, show all of you the title of this, and this is the source down below. Este es solo un ejemplo para un protocolo. Este es un meta-análisis en red o un network meta-análisis y abajo lo que se ve es el título bajo el cual se registró el protocolo. And the title is Exercise and BMI Z-Score in Overweight and Obese Children and Adolescents, Protocol for a Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Trials. Y el título nada más dice ejercicio e índice de masa corporal con valores Z en niños y adolescentes con sobrepeso o obesidad, un protocolo para una revisión sistemática y un metaanálisis en red para casos aleatorizados. Yeah. And I'm going to take a sidestep here and say I really like network meta-analysis because it allows you to, what you're doing in a network meta-analysis is you're comparing multiple different types of interventions or treatments to your outcome of interest. Okay. Y aquí él va a hacer como una pausa nada más para explicar que lo que se hace en un metaanálisis en red y por eso le gusta tanto es que utiliza para comparar muchas intervenciones en un mismo objetivo. Yeah. And what it allows you to do is it allows you to include not only direct evidence, indirect evidence, it allows you to include randomized controlled trials, in other words, randomized trials with a control group, as well as randomized trials without a control group. For example, maybe you have a randomized controlled trial in which you have an aerobic exercise group and a control group, but you may also have a randomized trial that doesn't have a control group, but it has an aerobic exercise group and a weight training group. And this is a way that allows you to combine what we call direct and indirect evidence. Lo que a él le gusta de este tipo de metodología es que le permite comparar estudios donde tienen casos controlados con grupo, o sea, que hay un grupo control y aleatorización, o estudios que hay un grupo de investigación sin grupo control y de esa forma obtiene evidencia directa e indirecta. Okay, thank you, Judith. Questions about that? A question about the difference with any questions? Yes. Any questions about the title or the topic or network meta-analysis? Yes, about network meta-analysis, what will be a clear difference between a regular or a added data meta-analysis and a network meta-analysis? Do you have in a regular meta-analysis, to put it that way, only controlled trials
And in the network, you can add other type of methods. Yes, you can, in a network meta-analysis, you can combine you can include randomized trials that don't have a control group. Sí, aquí la pregunta era como cuál podría ser una diferencia clave entre el metaanálisis que veníamos hablando, por llamarle metaanálisis regular, y el metaanálisis en red. La diferencia clara podría ser que en el metaanálisis en red se pueden agregar estudios donde no hay grupo control. Here is another question. It says, is there an amount of or minimum numbers of interventions that you can add in a meta-analysis? Yeah, in a network meta-analysis, you're usually looking at traditionally looking at 3 or more different types of interventions. For example, you want to look at the effects of aerobic exercise on body fat in children and adolescents with over obesity. The 3 treatments could be aerobic exercise, weight training, or studies that had subjects do both aerobic exercise and weight training. La pregunta del compañero era que si hay un número mínimo de intervenciones para hacer un metaanálisis en red. La respuesta es usualmente se trabajaría con un mínimo de 3, como él menciona. Un grupo, por ejemplo, que hizo ejercicio aeróbico, otro grupo hace ejercicio contra resistencia y un grupo que trabaja las 2 opciones. Judith, are you seeing a study that I have up with a figure on my PowerPoint slides right now? Yes, like a square with the points. Yes, okay, so what I just pulled up, everybody, is a network meta-analysis we published. Este es un ejemplo de un metaanálisis en red que se publicó. I know this doesn't have to do with the protocol, these are the results, but I thought I'd mention it here anyways. Esto no es específicamente el protocolo, son los resultados, pero va a mencionar para contestar la pregunta. So this is what we call a network plot, these lines and these circles. Esto es un gráfico en red, las líneas y los círculos que se ven a la izquierda de la pantalla. And the circles, the circles that you have here, what we call nodes. Los círculos son nodos. Yep. Those are the number, those are the magnitude of those are the number of the magnitude. If you look down below, those are the different treatments, Cada uno de los círculos son las diferentes intervenciones o diferentes tratamientos. And the lines, are the comparisons between the treatments. Y las líneas son las comparaciones entre los tratamientos. And they're weighted by the number of studies and comparisons. Y tienen un peso en función de las cantidades de estudios y las comparaciones realizadas. So as you can see here, the most common intervention was of the intervention groups, not the control group, was aerobic exercise. Y por el tamaño de los círculos se puede ver que el tratamiento más común era el de aeróbico. And then about the same size of studies were strength and combined aerobic and strength training. Y en menor cantidad y similar entre ellos los otros grupos, el de trabajo contra resistencia y el grupo que tenía las dos actividades, aeróbico y trabajo contra resistencia. So when you look at these lines are weighted again by the number of studies or effect sizes. Y las líneas también, el grosor de la línea tiene que ver con el peso de la relación de los estudios. So
what this is doing, this line is saying this is aerobic exercise compared to the control group, and there was a reduction in BMI Z-score of minus 1.04, body mass index, excuse me, not Z-score, body mass index of minus 1.04, and a 95% confidence interval of minus 1.42 to minus 0.65. Entonces, la forma de interpretar ese gráfico es que la comparación entre la reducción del índice de masa corporal de haber realizado trabajo aeróbico versus el control es de menos 1.04 con un intervalo de confianza que va desde menos 1.42 a 0.85. Yeah. So that's that one. And so because that 95% confidence interval doesn't cross zero, we may consider that to be statistically significant. Y como el intervalo de confianza mencionado no atraviesa el valor cero, sino que va de un valor de menos a menos, se puede decir que es estadísticamente significativa esa reducción. So another comparison is how many studies compared aerobic exercise directly to strength training. Otra comparación es cuántos estudios trabajaron aeróbico versus entrenamiento contra resistencia. And as you can see, this was in the opposite direction. So in other words, the confidence interval didn't cross zero, but the effect was in an opposite direction because we are comparing aerobic to strength here. Y la interpretación de ese resultado va en la dirección opuesta al resultado anterior, que al comparar aeróbico versus trabajo contra resistencia, ahí también es un resultado significativo, pero es positivo, hay un aumento. So again, I won't go through everything in here, but that's what we're comparing. We're comparing this, for example, aerobic treatment to control, and here's the result of that comparison. We're comparing aerobic to aerobic and strength. Here's the results of that comparison. No voy a explicar todos los resultados, pero la idea de los resultados de un meta-análisis en red es hacer comparaciones. And when you look at the combined, and this would make sense to us, when you do both aerobic and strength training exercise and you compare it to the control group, there's a reduction of minus 0.75 and the 95% confidence interval does not cross zero. Entonces, otra comparación realizada, la combinación de trabajo aeróbico con trabajo contra resistencia también presenta una reducción en comparación con el grupo control. Yeah. So again, I thought I'd take a moment and share network meta-analysis. Often network meta-analysis is used to compare the effects of a number of different drugs on an outcome. For example, the effects of a number of different types of drugs in patients with arthritis. Entonces, para seguir con el ejemplo, la idea de un metaanálisis en red es comparar diferentes intervenciones en una variable objetivo, por ejemplo, las diferentes intervenciones de tratamientos en farmacia de medicamentos y sus beneficios. Questions? Are there questions up there, Judith? Yes, let me see. Here's a question related to the use of APA for a guidance to write the research. And it says that usually when you use APA to guide for the title has a limited of words, that is, you're supposed not to write it too long. So do you have to attend these considerations when you write a title for a protocol? Oh, you're talking about limitations that are imposed by journals on how many words can be in the title? Yes. Yes. Journals, and also like the guides the ones you wrote, like Vancouver or Chicago or other word reference to write the manuscript. Yes. Yeah, if the journal requires the title to be limited, then you have to try to do your best to get all the words in.
That's all you can do. Okay. Hubo una pregunta que decía que en función de algunos criterios, y menciona APA, por ejemplo, incluso las reglas que ponen las revistas para el límite de palabras que puede tener un título, que qué podemos hacer. Entonces la respuesta es, cuando sí le exige a uno la revista de que no supere cierto límite, tratar de generar un balance para poner todo lo necesario como él nos comenta que tiene los protocolos de Prospero. Okay, here is another question that says, when is more appropriate to do a network meta-analysis? It depends on your research question. El señor Pedro Carazo pregunta que cuándo es más apropiado realizar un meta-análisis en red, y la respuesta es que depende de la pregunta de investigación. They are much more difficult to do than a traditional meta-analysis. Y también hay que tomar en cuenta que son más difíciles de realizar que un meta-análisis tradicional. Here's another question related to the plot that you show us for the network meta-analysis. And it says, in the image or in the figure, can you see only the direct effects, or can you show also the indirect effects? Oh, so the direct and indirect evidence there are pretty much, the way I would describe it is they're combined into one overall effect. Sí, la respuesta, Jacobo pregunta que si en esta imagen se podía ver los efectos indirectos o indirectos. Lo que el doctor Kelly menciona es que es una forma de mencionarlo, pero lo importante es la parte combinada de las intervenciones. So traditionally, for those studies that don't have a control group, we impute control group data for them, essentially. Para los estudios que no tienen un valor control, lo que ellos ponen es como un valor único para todos los grupos controles. Can you explain a little bit more about that number you put for the control group? Well, it would depend on the algorithm that you want to use, but essentially you're saying for these randomized trials that don't have a control group, I'm going to impute, and there's different ways to do it. So I don't want to get into the details algorithm wise, but there are different ways where you can literally take control group values and depending on what approach you use, and you can impute those and you can calculate your effects. Okay. Sí, para los grupos que no tienen un grupo control, lo que sacan es un algoritmo para poder poner un valor a este grupo control. Yeah. And you can also partition out the data, you don't see it here, by direct and indirect evidence also. There are plots to do that. Okay. Y aquí no lo muestra, pero también hay otros gráficos para mostrar la parte directa o indirecta. Yeah. Okay, the other question says, how do I know in the network plot which one has the reduction between 2 points, especially when I'm comparing between treatments? Oh, so the comparison here is the difference, this number right here, I brought this back up. That number right there, those numbers are the comparison between the aerobic and control groups. So we take the difference between the change outcome differences between those two groups, if I'm interpreting the question correctly. Sí, el valor que está en el medio de las líneas es una diferencia entre el valor que se obtuvo para el trabajo aeróbico y el trabajo del grupo control. Oye, vamos a ver esta última pregunta. No sé si Carolina Alemán la puede replantear porque no... okay. Okay, I think I got this question. If not, let me know. Here is one that says that if in regular meta-analysis you have like moderation, potential moderator variables that you analyze,
which will be the difference between doing that analysis and doing a network meta-analysis? So the network meta-analysis allows you to compare treatments and rank them. And you can also compare within. I understand where the question is here. So the big thing is you're allowed to include evidence from studies that don't have control groups, and you can rank the treatments. Sí, la mayor diferencia sería para esta pregunta que lo que nos dice es que si trabajamos con variables moderadoras para ver su efecto en diferentes tratamientos, ¿cuál sería la diferencia entre un metaanálisis normal y un metaanálisis en red? Entonces la respuesta tiene que ver que el metaanálisis en red permite hacer unos procedimientos para poder rankear las diferencias entre los tratamientos. The big thing here with network meta-analysis is if you compare something to control group, you're probably going to see an effect. But what we want to look for, we want to know what's the best treatment. Sí, y desde esta perspectiva, el metaanálisis en red lo que permite es, al hacer una comparación contra un grupo control, es poder determinar cuál es el mejor tratamiento. Yeah. Okay, we are done for the questions for now. Okay, good. Hopefully that will be helpful. Okay, so registration. Here are some things. I'm going to give everyone some examples. The first thing is to provide the name of the registry you use in your protocol to register your protocol, as well as the registration number. Okay. Para ya el proceso de hacer el registro, lo más importante es proveer el nombre del registro y también el número para el protocolo. Dr. Kelly, your mic is... Yeah, I'm unmuted. Okay. There we go. So here's an example one. This is just Prospero trial registration, and there's the number. Okay. Un ejemplo para este punto es poner el nombre de la base de datos donde lo va a registrar, que es un intento de registro y el número. And then somewhere in the manuscript, this is another example of where you could put it in the manuscript itself and say, and what we usually do is we put this in the methods at the beginning of our methods section of our protocol that we're writing up to submit for publication. And we say this protocol was prospectively registered in, and you name the registry, in this case, Open Science Framework Registry. Okay. Este también es un ejemplo cuando ya se registró el protocolo y se va a publicar una revista. Él sugiere que en la parte de métodos, al puro inicio, se ponga esta frase donde dice que este protocolo se registró y poner la base de datos a donde se registró o el lugar, más el número de registro. So here's an example of the registration number in the beginning of an abstract from a study from our protocol in BMJ Open in 2017. You can see the highlighted part down there in the abstract where we put the trial registration number. Aquí es otro ejemplo cuando ellos ya publicaron un protocolo que fue previamente registrado. En el abstract, al puro final, donde ven marcado en amarillo, se puso el número de registro. Este es un ejemplo de la revista BMG en el 2017. And this is the same study, and this is how we wrote it up in the methods section of the article. Okay. Este es el mismo estudio y en la parte de metodología, ahí se menciona también en amarillo cómo fue que se indica que el protocolo ya es previamente registrado. Questions about that? ¿Más preguntas sobre esta parte? Por ahora no. No? We can continue, no questions for now.
Maybe everyone's hypoglycemic. Okay, so authors, this is what you do for a traditional article. And this is just providing the name, affiliation, email address of all protocol authors, as well as the physical mailing address of the corresponding author. For us, we include the full addresses and emails of all authors. Otro ejemplo importante de poner en referencia con lo que es los autores, se debe proveer el nombre, la afiliación y la dirección electrónica de todos los autores que están registrados en el protocolo. Doctor, I think we have a question related to the registration number. I Yes. said on the chat. It says, in case there is a limitation in the characters for the methods section, is it okay to refer the number registration of your protocol? Okay, can you say that one more time, Ivan? If in the methods section, like the journal, gives you like a limited amount of characters, is it okay to do a reference of your number of registration for your protocol? Sure, as long as it's there someplace, as long as you have the registration number someplace, and different journals have different requirements, sometimes they want you to put it at the end of the article. Bueno, en respuesta a Felipe Salazar, sí, señala el doctor Kelly que si hay revistas, journals que requieran un número limitado de caracteres en la sección de métodos, puede hacer referencia al registro de su proyecto siempre y cuando usted lo haya registrado en alguno de estos links que vimos previamente. Thank you, Doctor. Very, very good, Ivan. Other questions? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Not for now. Okay, good. So another thing that's really important, most journals require this, and I'll give you an example in a second, is to describe the contributions of the authors and identify the guarantor of the review. Otro aspecto muy importante que muchas revistas piden es poner la contribución que hizo cada uno de los autores en lo que fue el protocolo. And here's an example directly from one of our articles. And it says, my initials, GAK is the guarantor, GAK and KSK drafted the manuscript, GAK and KSK contributed to the development of the data sources to search for relevant literature, including search criteria, 2, the selection criteria, 3, data extraction criteria, and 4, risk of bias assessment strategy. GAK provided statistical and exercise expertise, while LFC, that's Dr. Callahan, provided content expertise on exercise and anxiety in adults with arthritis and other rheumatic diseases. All 3 authors read, provided feedback, and approved the final manuscript. Este es un ejemplo de la condición anterior, de que cada autor tiene que indicar su contribución. Entonces él pone cuál es el autor principal, o en este caso el que brinda la garantía, cuáles autores trabajaron en el borrador del manuscrito, cuáles autores trabajaron con la recolección de datos, con la búsqueda de información, con la estrategia de búsqueda, con la selección de criterios y la extracción de información y lo que es la evaluación del riesgo o del sesgo, y quién ayudó con la parte estadística, y mencionan las iniciales de cada uno de los autores, y al final también dice los 3 autores aprobaron el manuscrito final y le brindaron retroalimentación. Questions about any of that? ¿Alguna otra pregunta? Not for now. Okay.
So here's an example of actually the same thing there, something similar in print, okay? And that's just the same, something similar right there. Well, it's the exact same thing that I had here for the most part. Okay, este es otro ejemplo ya sacado del documento final de la contribución de cada uno de los autores en el trabajo. Aquí tengo, here's one question that says, in your experience, making these specifications about the contributions of each author, does each personal minimize or maximize their work, and how this difference can be handled? Oh, it's just guaranteed. It's the reason we do this is to make sure that you're meeting the requirements of the journal for authorship. Okay. La pregunta de la profesora Elvia lo que dice que si en su experiencia estas especificaciones de la contribución de cada autor personalmente pueden minimizar o maximizar el trabajo. Y la respuesta del doctor Kelly lo que él dice es que esta descripción es principalmente para poder establecer o cumplir con los requisitos establecidos por las revistas. Okay, no more questions for now. Okay, good. Good question. Esa fue una buena pregunta mencionar. So one of the things you want to do is you should have a statement in your protocol that says if you deviate from it, and we always usually make, because of the nature of meta-analysis, there's always some things we can do or can't do or changes that you write in your protocol that you're going to make sure you say that when you do the actual meta-analysis. So what this is saying is if the protocol represents an amendment of a previously completed or published protocol, identify it to us and list changes or state the plan for documenting those amendments. Okay. Otro de los requisitos que hay que hacer es poner todo lo que se va a cumplir en el trabajo y hacer como una lista de requisitos o cambios de lo que se planea se va a cumplir durante el trabajo. Yeah. Questions about that one at all? Anything? Eso, voy a ver. One question about that is like that amendments if you already did the protocol and you did a change, or is just putting ahead what you are going to do? Here it is. Here's an Oh, example. So this is what we wrote in one of ours. So it says, so this is we're publishing the protocol in a journal. We haven't done the study, but what we're telling the reader is if we change anything, this is what we're going to do. And this is how we wrote it. Amendments to protocol, none to date. If this protocol is amended, the date of each amendment, a description of the change, as well as a rationale for the change will be provided. Ok, aquí lo que ya nos menciona es como un ejemplo de qué son estas enmiendas. Sí, esto es como mencionar que cuando se inscribió el protocolo y después usted ya publicó el protocolo, si ha tenido algún cambio desde el momento en que lo registró, y también menciona que si tuviera un cambio en el protocolo, que se va a establecer la fecha en que se hizo ese cambio, la descripción de ese cambio y también la justificación del cambio. Todo eso se va a mencionar en el documento final si hubiera que hacerlo. And there it is right there. This is taken from one of our articles. And it says none to date. If this protocol is amended, the date of each amendment, a description of the change, as well as a rationale for the change will be provided. Okay. Y aquí lo que ya nos enseña es un ejemplo específico en la publicación del protocolo, que si hubo un cambio, hasta la fecha no hubo, y si hubiera, ahí se menciona lo que se va a hacer. Se va a describir los cambios y se va a justificar el cambio. Very good. Questions about that? Yes, I have one question here. Let me read it.
Okay. Everardo, he's mentioned that there are files where you have a lot of studies published. Is there a minimal amount of reference that you should review to prepare the manuscript with meta-analysis? So, and Judith and I have talked about this. I think the question is, how many studies do you need, Judith? Is that what they're asking? At least to do the writing for the protocol, do you have to review a minimal amount of reference? Oh, no. You don't, usually you do preliminary work on your own, but you don't have to say how many studies you think you're going to get. Sí, la pregunta del compañero lo que dice es que si hay un mínimo de referencias que deben ser revisadas para preparar el manuscrito. Entonces, esta revisión como tal no tiene mínimos. Usualmente el investigador hace una revisión primero para determinar el protocolo, pero en el protocolo no se debe mencionar la cantidad de revisados y tampoco hay un mínimo. And you don't have to say how many you've found, obviously. However, in the introduction, you probably want to help justify your project by not having a thorough review done, but by saying, because of conflicting results of previous studies, this is why we want to do this study. Entonces, mientras se va escribiendo la justificación para el estudio, para el protocolo, no es necesario decir cuántos estudios revisó, pero sí es importante que mencione que dada la revisión de literatura realizada, hay un conflicto de resultados y por eso se justifica el trabajo. Any other questions about that one? No more questions. Yeah, I don't see any up here at my slide here. Yeah, good. Okay. So support. So this is really, really important to make sure you provide this information. And I'm going to have another addendum at the end of this that's really important. So when we talk about support, we're talking about things like funding. Okay. En este apartado de apoyos, lo que vamos a mencionar principalmente es como la parte económica y más adelante también se va a referir a otros aspectos. Yeah. So one is, what are your sources of support? Okay, una parte es cuáles son sus fuentes de financiamiento. And what you want to do is provide the sources of financial or other support for the review, the name of the review funder and sponsor, the role of the funder, the sponsors, and or the institutions. Okay. En este apartado, los ejemplos de lo que se debe mencionar, si se tienen, es la fuente del financiamiento para la revisión, el nombre de, si es una, como un sponsor, cuál es el rol de la persona que brinda el dinero o las instituciones involucradas. And here's the piece that's really, really important. If you don't have support, you need to state that no financial or other support was received for this work. Okay. Otro punto clave, muy importante, es que si uno no tiene financiamiento brindado por una entidad, se debe mencionar que no hay un apoyo complementario o financiero por ninguna entidad para este trabajo. And the reason is, when I review a manuscript and other people review it, if nothing is stated there, we don't know if it's been funded or not. Y lo importante de esto que se menciona es principalmente porque cuando él menciona como ejemplo que cuando él revisa documentos, si esto no lo dice claramente, él no va a saber si realmente hubo financiamiento o no. Entonces, por eso es importante mencionarlo. And the thing is, when we code studies, including coding meta-analysis, if we're doing a systematic review of previous systematic reviews, one of the things we code for is whether the study was funded or not, as well as the sources of funding. Él también menciona como ejemplo que cuando se hace una codificación de trabajos, se puede codificar si el trabajo recibió o no un apoyo financiero.
Is that, Dr. Kelly, for when you code the individual studies to do Yes. Okay. Absolutely. Yeah, we code for, was it fun? Did they report funding? And then what sources was that funding? And the reason we do that is because we want to see if that affects our results. It's a potential moderator. Okay. Sí, lo que él menciona también es que cuando ellos hacen metaanálisis, una variable moderadora de interés es ver si el estudio individual tuvo o no financiamiento, y de esa forma pueden ver y analizar si el financiamiento afecta los resultados del estudio. Questions about that? ¿Alguna pregunta? Here's one. What type of expenses can you expect from a meta-analysis? And why did you mention earlier that someone can be more expensive than others? So an individual, well, some are more expensive and take more time than others because they're bigger. An individual participant data meta-analysis is more expensive because it takes more time on the part of the investigators. Okay. En relación a que unos son más caros que otros. Bueno, aquí la pregunta de la compañera dice que qué tipo de gasto se puede tener en un metaanálisis y por qué se menciona que unos son más caros que otros. Y la respuesta tiene que ver con que algunos son más grandes, entonces consumen más tiempo y eso es lo que es más caro. And the second part of the question says, what other expenses do you have with a meta-analysis besides the time of the researcher? So obviously we don't have a lot of lab expenses, but if the expenses in where I'm at, because of the nature of our university, it's my salary that the grants are paying for and the salaries of the people on the research team, not just myself. So in other words, instead of the university paying my salary, the grant pays a part of my salary for that time I'm spending and everybody else's. There's also the expenses of traveling to present your work. There's also the expenses of preparing presentation materials, and then also publication costs. Okay, y que la primera parte de la pregunta tenía que ver con los tipos en qué se puede gastar para hacer un metaanálisis. Entonces, él menciona que obviamente no hay gastos de laboratorio como tal, pero el financiamiento paga parte de su salario, paga lo que son los viajes para poder ir a presentar los trabajos y sobre todo paga el costo de la publicación. And some journals charge, and you know this, some journals charge money, to publish your work. Some journals in the United States charge up to $5,000 or more. Para ampliar la respuesta, él menciona que hay revistas en Estados Unidos que a veces cobran hasta $5,000 para publicar un trabajo. Yeah. So this is when we were talking about funding, everyone can see this, I think. You can see what I put up here. Okay, yes. So this is from an article that we just got accepted last week. This is a page proof, but you can see what I wrote there. I reported in my results. This is an actual meta-analysis, okay, that we produced. So it's not a protocol, but I just wanted to, Judith, you were asking about funding, and I'm sure other people were asking. So you can see there, 22 of the studies reported funding associated with their study. I referenced them with 7 reporting more than one source of funding. Funding was derived from government, university, and private sources. Okay. Este es un ejemplo de un trabajo que va a salir publicado recientemente. Nos está enseñando las galeradas, por decirlo así. Entonces, él utilizó la codificación de los estudios publicados para identificar las fuentes de financiamiento, si eran de gobierno u otras, o fuentes privadas. Y parte de los resultados de su metaanálisis tiene que ver con esa variable. Okay. And that's the name of the study that was just accepted. These are the page proofs.
exercise and cardiovascular disease, risk factors in children and adolescents with obesity, a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Okay. Y ahora nos está contando que este trabajo está recientemente publicado, que sí son unas galeradas para la revisión de él como autor para aceptarlas y ya que salga publicado próximamente. Y tiene que ver con ejercicio y factores de riesgo cardiovasculares en niños y adolescentes con obesidad, una revisión sistemática con metaanálisis de casos controlados. Just thought I'd mention that. And I'll also mention that I have more than 70 supplementary files for this. Nos está comentando también que para este trabajo tiene alrededor de 70 documentos suplementarios para el envío de la publicación. I believe it's 76. Sí, 76 más o menos para ser exactos. It's over, I think it's over 400 pages or something. Sí, el trabajo termina siendo de alrededor de 400 páginas. Ya pueden ver por qué se dura de 2 a 3 años en metaanálisis así. Okay. I just added to the translation that now you can see why it takes like 2 to 3 years to publish something like this. Exactly. Now, a lot of those pages are references, but it was a long article. It was a lot of work. Okay. Questions? We okay? Good. Yes. So this is an example of how to write up the funding source that I was mentioning here. And this was an actual study that we completed, but you could do the same thing for a protocol if the study was funded. And it says this meta-analysis is funded by the National Institutes of Health, National Institute for Arthritis, Musculoskeletal and Skin Diseases. There's the grant number. There's my name as the principal investigator. And then the other people, we were funded by another source also, Christy and I, from the National Institute of General Medical Sciences, and there's the number. And then there's always should be a disclaimer because you don't want funding agencies getting in the way of you doing your work or influencing it. So we write a disclaimer. The content of this manuscript is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health. And we had no competing interests. In other words, no conflicts of interest. Este es principalmente un ejemplo ya de un trabajo publicado, pero aplica para la publicación de un protocolo donde se especifica detalladamente quién brindó el financiamiento, a quién se lo brindaron con el número principal. En este caso, él recibió financiamiento y también la esposa. Y menciona los dos números y también lo que aquí indica es que es importante agregar lo que es un descargo de responsabilidades, específicamente porque él menciona que no quiere ninguna agencia metiéndose en el trabajo de él, entonces agrega lo que es un descargo de responsabilidades, donde indica que el contenido del manuscrito es responsabilidad de los autores y no necesariamente de la persona que le dio el financiamiento. Questions about that section? ¿Preguntas de esta etapa? I have one question for these all steps that we're looking for. Yes. In which part of the protocol? Is it in the methods, introductions, or is the final part of the protocol? The funding part? No, most of these steps is like that. For a protocol, you have the rationale and the methods, basically. Right. So all these are part of the methods, or? Oh, no, not necessarily in the methods. No, they would go, we're still at the beginning of the protocol. Sometimes this information goes at the beginning of the study. The registration number is embedded in the study, but most of this information based on the journal's requirements go in the beginning of the study, you know, at the front on the title page or in the back after you're done with the study. Like this funding piece, some people require this funding piece here to be put at the beginning in the first page. Other people require it on the last page of the manuscript after your conclusions.
Ok. La pregunta que le hice es que si todos estos apartados que estamos viendo van en un lugar específico dentro de la metodología o la introducción, y lo que él me dice es que estas primeras etapas, dependiendo de la revista, a veces van en la página de la portada para mandar el protocolo a publicar, pero también depende mucho de los lineamientos de la revista, también podrían solicitarse al final. Yeah. So this article that I'm bringing up that I just got accepted, that I've been going through the page proofs for, see, they require everyone author contributions here, conflicts of interest, trial registration. There wasn't any clinical trials. I have a Prospero number, but they wanted clinical trials. It's something different. Informed consent, ethical improvement, and funding right here at the end of the article before the references. Other journals required on the title page. Okay. Este ejemplo que nos está enseñando de la galera, todos estos apartados, lo que habíamos visto ahora de la contribución de los autores, el financiamiento, las fuentes y todo eso, esta revista específicamente la pide después de las conclusiones y antes de las referencias. Entonces, dependiendo de la revista, puede ser en alguna etapa del documento. And it would be the same for, you know, that's a finished meta-analysis, but it'd be the same for a protocol. Sí, esto aplica tanto para protocolos como para meta-análisis ya finalizados. Questions about any of that so far? ¿Alguna otra pregunta de esta etapa? Not for now. Okay, great. All right, so now we're into the things, and I know most people want to learn about the protocol. They were really concerned about the last day. I'm going to talk about the meta-analysis piece and what you should write in your protocol of what you plan on doing. Ahora vamos a cambiar de etapa. Él dice que la mayoría de las personas sí van a estar más interesados, o él cree que van a estar más interesados en lo que vamos a ver mañana, que es la metodología y la parte estadística de metaanálisis, pero ahora vamos a continuar con la parte de introducción. So now we're into like any manuscript, the first part of your manuscript, like a dissertation or thesis, should be your introduction. Okay. La introducción, al igual que vamos a hablar de la introducción, que es similar a cualquier trabajo de investigación, las tesis o los trabajos de disertación de los estudiantes. And what you want to do is describe your reason for doing your systematic review with or without a meta-analysis, and to do so within the context of what's already known out there in the field. Okay. Y en la introducción, lo que se debe poner es poder describir la razón por la cual usted va a realizar la revisión de literatura con o sin metaanálisis. Okay, so a rationale. So what are some of the things that we should put in the introduction to justify our study? Okay. El Well, rational es como la justificación, entonces nos va a dar algunas guías o tips de cuáles son los puntos claves que deberían estar en una introducción. Okay, so as I just said, let me bring it up again. Questions that you should address in your introduction. The first one is, why is this important? Okay. Las preguntas que usted debe contestar en su introducción. ¿Por qué es esto importante? Another question to ask, oh, here's an example. So why is it important? Things like this: the prevalence of the disease, the cost of a disease, the potential effects of a proposed intervention on disease, or why is this association between movement skills and certain types of learning? Why are those important? Okay. Aquí menciona algunos ejemplos que se pueden considerar para contestar la pregunta de por qué esto es importante: la prevalencia de una enfermedad, el costo de una enfermedad, los efectos potenciales de una intervención en una enfermedad, la relación entre las destrezas físicas y algunas otras variables.
the other question, another question, not the other, but another question is, you have to talk about what's been done before. Otra pregunta que se debe realizar y hay que agregar en la introducción es ¿qué se ha hecho antes? And this is where a lot of people falter. Y aquí es donde muchísima gente tiene sus mayores errores. They don't do a good job reviewing the literature, including systematic reviews of previous systematic reviews with or without meta-analysis, as well as original systematic reviews with or without meta-analysis. Y estas faltas o estos errores se dan principalmente porque no hay un buen trabajo en la revisión de literatura previa, incluyendo todo lo que fueron metaanálisis o revisiones sistemáticas sin metaanálisis. Yes. And that's where a lot of people falter. They want to do a systematic review with meta-analysis, and then I go do some checking, and I find out there's a bunch of others that were done. Well, they should be referencing them and then providing a reason for why another systematic review with meta-analysis is needed. Por ejemplo, en una introducción se deben mencionar y hacer referencia a los metaanálisis que se han realizado antes y justificar por qué es necesario otro metaanálisis. Yeah. So let me just bring an example up here that I think I can find. Vamos a mostrar un ejemplo. Okay. So this is a study that we published. You can see on exercise and adiposity in overweight and obese children and adolescents, protocol for a systematic review and network meta-analysis of randomized trials. Este es un ejemplo de un protocolo de ejercicio y adiposidad en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Un metaanálisis en red con los aleatorizados. So if I jump down here, in the first section here, I talk about the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents. En esta primera etapa, él habla sobre la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes. And then I talk in the second paragraph here about the negative consequences of overweight and obesity in children and adolescents. Después de eso, en el segundo párrafo habla de la parte negativa de lo que es la obesidad y el sobrepeso y las asociaciones a nivel de la salud. And then I talk about the potential positive things that can happen as a result of exercise. Y después de eso habla de los efectos positivos que se pueden dar si se realiza actividad física o ejercicio. And then, which gets back to they don't do a good job, people don't often do a good job reviewing the literature. You notice here I go through and I describe previous meta-analyses and then talk about why ours is needed. Okay. Y en esta última parte él habla sobre los metaanálisis previos, haciendo referencia a las personas que no hacen una buena búsqueda de literatura. Este es el párrafo que le da a entender si las personas hicieron o no esa búsqueda, y hay que mencionar los metaanálisis previos, describirlos claramente y poder determinar por qué el metaanálisis que él propone es necesario. So I won't have, you don't need to read all of this, Judith, but just gives you an idea. So I've set the stage here and I went through and reviewed all these previous meta-analyses to justify why ours was needed. Sí, no es necesario leer la explicación, pero es importante describir claramente lo que mencionan los metaanálisis previos para poder él justificar por qué el metaanálisis que ellos proponen es necesario. Questions about that so far? ¿Alguna pregunta sobre esto? Okay. Okay, no questions for now. Okay. So the next thing is you want to provide
what you want to tell the reader towards the end of usually towards the end of the introduction, like any regular study, usually, you want to provide an explicit statement at the introduction of what the review will address with reference to your participants, the interventions, comparators, and outcomes for the studies you're going to include using these frameworks that I'll talk about either today or tomorrow, PICO, PICOS, and PICO. Okay. Ya acercándose al final de la introducción, como en un estudio regular, comúnmente, el último apartado tiene que ver con el objetivo y hay que proveer una explicación clara de lo que va a hacer su metaanálisis. Entonces hay que referirse principalmente a algunas intervenciones, participantes, que se va a comparar y algunas otras resultados, haciendo referencia a lo que él menciona aquí, pico, picos o peco, que de esto vamos a hablar más específicamente ahora más tarde o tal vez mañana. Very good. And again, if some of you out there have an idea about doing a meta-analysis, systematic review with meta-analysis, it may be that you're not doing a meta-analysis on interventions. That's okay. You would just leave that out of the description. Y para aquellas personas que están pensando hacer un metaanálisis o una revisión de literatura sin metaanálisis y no tienen una intervención de por medio, simplemente eso se deja por fuera. Yeah, very good. So here's an example of the objectives. Vamos a ver unos ejemplos. Yeah, given the former, the objective of this study is to conduct a systematic review with aggregate data meta-analysis of randomized controlled trials to determine the effects of community deliverable exercise, aerobic strength training, or both on depression in adults with arthritis and other rheumatic diseases. Y este ejemplo lo que nos dice es, dado lo anterior, que es mencionar toda la introducción, el objetivo de este estudio es conducir la revisión sistemática con los datos agregados de un metaanálisis, hacer un metaanálisis con datos agregados de casos aleatoriamente controlados para determinar el efecto del ejercicio dado por la comunidad, y ahí se mencionan los tipos de ejercicios, en la depresión en adultos con artritis y otras enfermedades reumáticas. Good. So using the PICOS format, and I'll tell you what the P stands for participants. I've said what the participants are down here. They're going to be adults with arthritis and other rheumatic diseases. Sí, por ejemplo, aquí lo que él menciona es haciendo referencia a la palabra pico. Se habla de participantes, se habla de las intervenciones, se habla de la comparación y se habla del objetivo. Por ejemplo, los adultos que tienen artritis, el objetivo tiene que ver con el ejercicio dado por la comunidad en la depresión. La intervención, el ejercicio y la depresión en la variable objetivo. And the I stands for what intervention or interventions. And as you can see, it's going to be exercise. And I put in parentheses the types of exercise: aerobic, strength training, or both. Sí, específicamente para resaltar la I, tiene que ver con intervención, que en este caso es el ejercicio. Y entre paréntesis, él agregó los tipos de ejercicios que va a analizar específicamente. And the comparison is going to be within the exercise and control groups. La C tiene que ver con lo que es la comparación que va a ser los casos controlados aleatoriamente. Yeah. The outcome, in this case, our primary outcome, is going to be depression. El resultado principal de este estudio, que sería la O para outcome o resultado, va a ser depresión. And the study design and or study setting is going to be community deliverable exercise, and they're going to be randomized controlled trials. Y la S en este caso tiene que ver con las características del estudio, que van a ser ejercicios con ejercicio dado por la comunidad de casos aleatoriamente controlados.
Questions about that? ¿Alguna pregunta? I hope everyone's awake. Él espera que todo el mundo esté despierto en este momento. Do I have to pull my pants down to wake everyone up? Que menciona si se ocupa quitar los pantalones para despertar a todo el mundo. We have a lot of laughing in the chat. That would be very funny if I did that. Dice que sería bastante gracioso si lo hiciera. What am I really wearing underneath my shirt? La pregunta Okay. clave, ¿qué es lo que realmente tiene vestido debajo de la camisa? So let's talk about the methods now, okay? This is a big section. Dr. Kelly, yes. Jose is going to continue with the translations. Okay, now, so. Great. Hi, Jose. Hola. Thanks, Judith. You're welcome. I'll be here. Jose, you ready to go? Yeah, you just woke me up. I wish I could do that to my wife. All right. Are we ready? Yes, we are. Okay, so this is methods 1. Muy bien, esta es la sección de métodos, la primera parte. Mañana se vería la segunda parte. And it's going to be talking about, and this is a really, really important part, this first part. They're all important, but this is a really important part that I hope there's questions about, and it's going to be eligibility criteria. Y esta es la primera parte y es muy, muy, muy importante. Todo es importante, pero esta parte es muy relevante. Y vamos a hablar acerca de los criterios de elegibilidad de los estudios. Yeah. So this is essentially what studies are you going to include? What types of studies are you going to include? Entonces, en esencia, esto se refiere al tipo de estudios que vamos a incluir en nuestra revisión sistemática y metaanálisis. So you want to specify your study characteristics, such as PICO. Entonces queremos describir las características del estudio utilizando el criterio de PICO. Study design, setting, time frame. Diseño del estudio, contexto, contexto temporal. What years you're going to include. ¿Qué años de estudios vamos a incluir? What types of language, English only, Spanish only, any language. ¿Qué tipos de idiomas vamos a aceptar de los artículos que vayamos a buscar? Si solo en inglés, en español o cualquier idioma. And then the types of publications, in other words, go ahead, Jose, sorry. Y también el tipo de publicación. So just studies published in journals. Como por ejemplo, solo artículos publicados en revistas científicas. Or are you going to include abstracts from conference presentations? O se van a poder también incluir resúmenes o abstracts de congresos, simposios, reuniones profesionales. Master's theses or dissertations that didn't get published in a journal? También vamos a decidir si queremos incluir tesis de maestría, disertaciones doctorales que no hayan sido publicadas en alguna revista. So these are all things you need to think about when you're going to decide on your inclusion criteria. Entonces, todos estos son aspectos que debemos pensar cuando queremos establecer los criterios de elegibilidad o los criterios de elección de los artículos que queremos analizar. So this is PICOS, and I'm going to break this out. Esto es PICOS y lo voy a describir poco a poco. And the P stands for participants. Es muy fácil. La P es la inicial para participantes o sujetos de investigación. For example, are you going to include, if you're going to include adults greater than or equal to 18 years of age, and or
And what else? Adults greater than or equal to 18 years of age with arthritis. What types of arthritis? Entonces, esto se refiere al tipo de personas que vamos a incluir en los artículos. Por ejemplo, si estamos hablando de personas adultas con edades iguales o superiores a los 18 años de edad, o adultos con edades superiores o iguales a los 18 años de edad con artritis, es decir, el tipo de participantes que queremos estudiar. And another one, the next one, are what types of interventions are you going to include? La I de picos representa el tipo de intervenciones o de tratamientos que se quieren incluir en la revisión. For example, if you're going to include exercise, what types of exercise? Aerobic, strength training, both? Entonces, por ejemplo, en las intervenciones, si vamos a utilizar, por ejemplo, ejercicio físico, entonces queremos especificar qué tipo de ejercicio de entrenamiento, si es de tipo aeróbico, si es de tipo contrarresistencia o de fuerza, o si es una combinación de ambos, por ejemplo. And if you're going to include interventions, are they going to be supervised? Are you going to include studies that are only supervised exercise interventions, unsupervised exercise interventions, interventions that had both? Which of them? Y, por ejemplo, en las intervenciones también es conveniente pensar si queremos incluir estudios en los que las intervenciones o los tratamientos hayan sido supervisados por algún tipo de profesional o que no hayan sido supervisados o que hayan sido de ambos tipos. Eso es algo en lo que se debe pensar también. And the next one is, what comparisons are you going to make? El siguiente aspecto de picos, la C, se refiere al tipo de comparaciones que queremos realizar. For example, randomized controlled trials are self-explanatory usually. You're going to compare your intervention to your control group. Por ejemplo, el tipo de comparaciones, en el caso de los ensayos clínicos aleatorizados, los RCTs, se explican por sí mismo bastante fácil, porque lo que queremos es comparar al grupo, el que recibió la intervención, contra el grupo control. The other one is, what outcomes are you going to be looking at? La O de picos se refiere al tipo de variable dependiente de interés o variable dependiente relevante o más importante o primaria. Es lo que se define aquí como un outcome. For example, do you want to look at brain-derived neurotrophic factor? Do you want to look at things like body weight? Do you want to look at quality of life? Muy bien, entonces esto se refiere a la variable dependiente de interés. Por ejemplo, queremos ver el efecto de alguna intervención sobre la variable BDNF, la variable de composición corporal o de peso corporal, o la variable, por ejemplo, de calidad de vida. Esas serían las variables de interés principales. Good. And the last one is the study design or study setting. Y la S de picos se referiría al diseño del estudio o el contexto en que se desarrolla la investigación. So the study design means exactly what it says. Are you going to include just randomized controlled trials? Are you going to include non-randomized controlled trials? Y el diseño de la investigación, la S de diseño de la investigación básicamente se refiere a eso. Si vamos a incluir ensayos clínicos aleatorizados o estudios no aleatorizados, ¿verdad? Estaría refiriendo a estudios cuasi experimentales o algo así. And for the studies, you're going to include what studies conducted in what settings, in a hospital setting, in a community setting only, both of those, are just in a fitness facility, etc. Y en cuanto al contexto, se refiere al ambiente en el que se realiza la investigación. Por ejemplo,
si fue un ambiente hospitalario, ¿verdad? Un ambiente más bien en hospital donde se hizo la investigación o de donde vienen los pacientes, si fue en un ambiente de la comunidad, o si fue en ambos, o si fue en un ambiente como en un gimnasio o un centro de acondicionamiento físico. Okay, so that's PICOs. Entonces eso se refiere a picos. So this is PICO. Este otro es PECO. And this is the same, similar to PICOs, but this has to do with epidemiological studies. Y este es muy parecido a picos, pero sin embargo, este se refiere, ¿verdad? PECO se refiere a estudios de tipo epidemiológico. So in other words, there's no intervention, En otras palabras, no hay intervención, but there's an exposure. pero hay una exposición a alguna condición, ¿verdad? Para eso significa la E. So here's what it looks like. So the Yes. only thing different here is exposure. Entonces así es como luce PECO. Estas son las iniciales y lo único que cambia es la E por el exposición. For example, you're not doing an intervention, but maybe you want to look at the effects of the association between air pollution, particulate matter, and cardiovascular disease. Muy bien, entonces aquí no hay una intervención, pero a ustedes les gustaría ver cuál es la asociación entre partículas de contaminantes en el aire y el riesgo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo. So the exposure would be particulate matter or how much air pollution you inhaled. Entonces, la exposición en este caso serían las partículas de aire contaminado. And the outcome could be cardiovascular disease. Y la variable de interés o de respuesta sería enfermedad cardiovascular. So again, I know that some of you have heard of PICOs, but not PICO. Nuevamente, yo sé que algunos de ustedes han escuchado anteriormente acerca de picos, pero no acerca de PECO. So here's an example of eligibility criteria. Este es un ejemplo de criterios de elegibilidad o de elección. And I'll just read this and then Jose, you could translate. So studies that meet the following criteria will be included. 1, randomized controlled trials with the unit of assignment at the participant level. Community deliverable exercise only intervention group, aerobic strength training or both. Interventions greater than equal to 4 weeks. A comparative control group, non-intervention, wait list, usual care, attention control. Adults greater than equal to 18 years of age with diagnosed osteoarthritis, rheumatoid arthritis, or fibromyalgia. 6, studies published and unpublished in the form of master's theses and dissertations in any language, assuming an English language abstract is available, between January 1981 and December 31st, 2016. And 7, our primary outcome in this study, data for anxiety as defined by the authors of the original studies. Muy bien. Este es un ejemplo de criterios de elegibilidad. Entonces se hace una lista. Aquí hay 7 aspectos. Y tal y como lo publicaron en la revista BMJ Open en el año 2017, esta fue la forma exacta en que lo escribieron. Los siguientes los estudios que cumplan con los siguientes criterios serán incluidos. Número 1, ensayos aleatorios controlados con una unidad de asignación a nivel de participante. Número 2, grupos de intervención solamente de ejercicios que hayan sido realizados en la comunidad, como por ejemplo, en paréntesis, ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza o ambos. Número 3,
que la intervención durara 4 o más semanas. Número 4, que se pueda comparar un grupo control, es decir, uno que no recibiera intervención o que estuviera en una lista de control o que recibiera el tratamiento regular o la atención de un grupo control. 5, que fuera en adultos con una edad de 18 años o más, que hubiesen sido diagnosticados por medio de un médico con osteoartritis, artritis reumatoidea o fibromialgia. Número 6, los estudios que fueran publicados o no publicados en la forma de tesis de maestría o disertaciones doctorales en cualquier idioma, asumiendo que está disponible un resumen en el idioma inglés y que hubieran sido publicados entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre del 2016. Y número 7, que tuviera datos para la variable de ansiedad definida por los autores de los estudios originales. Thank you, Jose. You're welcome. This is one of the sections that you really need to think about when you're planning and writing your protocol for a systematic review with meta-analysis. Esta es una de las secciones que ustedes de verdad necesitan pensar muy bien cuando quieran diseñar un protocolo para sus revisiones sistemáticas y metaanálisis. And this is one of the areas where reviewers, not necessarily myself, but reviewers will say, well, you can't combine those studies, they're too different. Esta es una de las áreas en las que los revisores o los pares revisores, no yo, pero otros pares revisores, se fijan mucho para ver si hacen una crítica acerca de que se pueda o no se puedan combinar algunos de estos estudios. So another way to look at this, and I don't know how this translates to everyone out there, and Jose, when you try to translate, are you looking at apples and oranges or fruit salad? Sí, y bueno, no sé cómo se traduce esto, pero la pregunta aquí sería, ¿estamos tratando de comparar manzanas con naranjas? Esa sería como la pregunta aquí, lo que tenemos que descubrir. So everyone has their different criteria for what should be combined, for what's apples and oranges, in other words, too different to be combined, and what's fruit salad. Sí, y bueno, todos tienen una opinión diferente acerca de qué datos se podrían combinar, ¿verdad? Datos refiriéndonos a manzanas y naranjas, o si es una ensalada, esto, lo que se puede combinar. I see a question there, Jose. Ok, hay una pregunta aquí. Ok, Isabel Adriana Sánchez dice, how many years range are necessary for the research can be valid? That's a great question. So a lot of people will search back to when the first, to the date that the database was developed. Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Algunas personas lo que hacen es buscar la fecha en que se empezó a funcionar la base de datos. Okay. However, ideally, you should search from the time that you find the first study that meets your inclusion criteria up to the most recent time and try to get it published within 6 months or so. Y sin embargo, se debería buscar desde la fecha del primer estudio que se publicó en el área de su interés hasta lo más reciente, es decir, hasta la fecha actual o por lo menos lo que se publicó en los últimos 6 meses. For example,
I'm getting ready, I'm planning a systematic review of previous systematic reviews with meta-analyses on isometric exercise and changes in resting systolic and diastolic blood pressure. Por ejemplo, yo estoy planificando realizar una revisión sistemática de literatura de previas revisiones sistemáticas de literatura con metaanálisis acerca de los efectos del ejercicio isométrico sobre los cambios en la presión arterial sistólica y diastólica. So I'm not going to search back prior to the year 2010. And the reason is the first two meta-analyses that were ever published on isometric exercise and resting systolic and diastolic blood pressure were in the year 2010. Ok, entonces, en este caso particular, yo no voy a revisar la literatura previa al año 2010. Y la razón es muy simple. Los primeros dos metaanálisis que se publicaron acerca del efecto del ejercicio isométrico sobre la respuesta basal de la presión arterial sistólica y diastólica fueron a partir del año 2010. Entonces no tiene sentido que busque hacia atrás. And I know 2010 because we published one of the two meta-analyses. Y yo sé que es el año 2010 porque fuimos nosotros los que publicamos uno de esos dos metaanálisis. So the bottom line is, if you're not really sure, I would search back. My suggestion is you search back to the first database inception for the year the first database started covering studies. Entonces, bueno, el punto aquí es que la sugerencia sería, si no están muy seguros de la literatura que tienen a su disposición, tal vez lo más recomendable sería buscar en la fecha del primer artículo que se haya publicado sobre el tema o de la base de datos en el momento en que se construyó esa base de datos. So that's searching backwards. Searching forward, you can have a cut point date. You should have a cut point date in your protocol and try to live with that. And you may go beyond that if it takes longer to get the study done. Y bueno, eso es si uno está buscando retrospectivamente, es decir, hacia atrás. Pero si también estamos definiendo la fecha hacia adelante en la que vamos a detener nuestra búsqueda de literatura, eso también debemos establecerlo de antemano para poder completar en la fecha o en el cronograma la revisión sistemática del metaanálisis. George, there's another question here. Yes. And I think this is repeated, but I'm going to read it anyways. What's the minimum number of articles to perform a meta-analysis? Yeah. So, tricky question. Yeah, so it depends on where you're coming from, but the number to combine, dos. Muy bien, depende del área del área o el campo de conocimiento del que usted provenga, pero básicamente se necesita un mínimo de 2. However, you really can't generalize very much based on just 2 studies. Sin embargo, tenga en consideración que es muy difícil que usted pueda hacer generalizaciones solamente con base en 2 investigaciones. I'm going to show you Wednesday afternoon. I'm going to show everyone some, I'm going to provide some suggestions for everyone. And the model I'm suggesting, it breaks down the pooling model when there's less than 5 studies. So my suggestion is if you use that model, you should have at least 5 studies in your meta-analysis. Bien, mañana vamos a cubrir otra parte metodológica en la cual vamos a ver un modelo de análisis de agrupamiento de datos en el cual cuando se trabaja con menos de 5 estudios. Entonces, por lo menos deberían asegurarse de tener 5 estudios. I have another question here. If I have articles that meet the inclusion criteria,
but do not show pre and post values. What other values can be used in order to be included in the meta-analysis? So my suggestion is that you contact the authors, starting with the corresponding author, and you ask them for that data. Bueno, mi sugerencia es que contacten al autor principal o al autor de correspondencia del artículo y que le pidan los datos crudos para poder para poder utilizarlos en el metaanálisis. And if you can't get the data, it would depend on what data they actually have in the article and what your effect size metric is going to be. Okay. Can you go again? Sorry. Yeah, you bet. So if you can't get the data, one approach is to just say you tried to get the data, but you couldn't include that study because you couldn't get the data. Go ahead and say that first. Bueno, hay dos enfoques que se podrían utilizar. Uno de ellos es si usted pide los datos, pero no se los entregan. Yep. Alternatively, and it depends, you could try to estimate your effect size depending on what your effect size metric is and what data is actually reported in the article. Entonces lo que usted podría hacer es estimar el tamaño de efecto, bueno, dependiendo del tipo de métrica que se esté utilizando y de esa forma poder estimar el tamaño de efecto con los datos que aparecen en el artículo. Yeah. The Cochrane collaboration, as well as other people on their website, in their handbook, they provide some suggestions about those types of things. El manual el grupo de colaborativo de Cochrane también proporciona algunas guías, algunas ideas que se pueden seguir en el caso de que uno se encuentre con algunas de estas situaciones. Other questions about that? ¿Más preguntas acerca de esto? So again, this is a really, really important section that you need to think very deeply about as you're developing your protocol. Nuevamente, quisiera recalcar que esta es una sección o una parte del protocolo en la que ustedes deben pensar muy profundamente para poder plantear adecuadamente su protocolo de revisión sistemática y metaanálisis. Two questions I see, I think, Jose. Thank you very much. This is very clear. Oh. Are there any specific recommendations on how to choose the studies? Can it depend on the impact factor of the journal in which they were published? Since sometimes the authors seem to show the results more impressive than really are. Okay. And I personally have a difficulty defining when a study was methodologically good or not. I'm gonna translate this in Spanish. George, I'm sorry. La pregunta de Evila González dice, ¿existen recomendaciones específicas acerca de cómo escoger los estudios? Podría depender del factor impacto de las revistas en que fueron publicadas esas investigaciones. Es porque algunas veces los autores parece que muestran sus resultados de una forma muy impresionante de lo que realmente son. Y yo personalmente tengo dificultad definiendo cuándo un estudio es metodológicamente bueno o no. Okay, Jose? Yes. Okay, so this is a perfect question. First of all, when we code studies, we code for the impact factor of the journal. Ok, muy bien. Esta es una muy buena pregunta. En el caso nuestro, cuando nosotros codificamos estudios, codificamos por el factor de impacto de la revista. And then we look at the association between the impact factor to see if it has any association with our outcomes. Y luego lo que hacemos es
realizar una correlación o una asociación entre el factor de impacto de la revista y nuestra variable principal de interés. Entonces, repito nuevamente, lo que hace el doctor George Kelly cuando codifican es que una de las columnas de codificación se refiere al factor de impacto de la revista. Y cuando ya realizan el metaanálisis, lo que realizan es una correlación entre el factor de impacto de la revista y la columna de tamaños de efecto de la variable de interés. And we've yet to see an association between the impact factor of a journal and the outcome. Y entonces tratamos de determinar si existe esa asociación entre el factor de impacto de la revista y el tamaño de efecto que hemos calculado. Impact factors can be very misleading. Y los factores de impacto de las revistas pueden llevar a engañar un poquito, ¿verdad? Pueden ser un poco engañosos o presentar confusión. In other words, just because an article is published in a high impact journal with a high impact factor doesn't necessarily mean it's a good methodologically sound study. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente porque el artículo haya sido publicado en una revista con un factor de impacto muy alto, eso significa que también tenga un buen diseño metodológico. Entonces, no necesariamente eso está relacionado. And on Wednesday, I'm going to talk about how to assess things like risk of bias. I don't like the term study quality necessarily, but I'm going to talk about assessing what we call risk of bias. Y mañana vamos a revisar lo que se llama riesgo de sesgo. No me gusta decir la palabra calidad del estudio, sino más bien cómo se evalúa el riesgo de sesgo. George, I have more questions here. You bet. Absolutely. Did that answer all of that person's question? I am going to wait for, yes, thank you so much for answering to my question. Very welcome. All right, there is another one here. It says, if I have an article that assesses, for instance, acute effect and residual effect, and both results help me to include them in the meta-analysis, should I duplicate or split the number of control and experimental groups? Let me rephrase it again, because I think I didn't translate it clearly. If I have an article that measures, for instance, acute and residual effects, and both results help me to include them in the meta-analysis, should I duplicate or split the number of control and experimental subjects, I guess? Okay, it seems to me that this person has an article that reports both acute and chronic, or acute and residual effects of an intervention. And then this person wants to include this study in the meta-analysis. The question is whether should this person duplicate the entry, or does it have to split between control and experimental groups? Yeah, I'm not, I'd have to have more information, but it would depend on several factors. If they're two separate, if one's acute and one's residual, they may be very different from each other. And here's my overall suggestion. One, they both, and I'd have to see it, but
they should be included probably, both of them, assuming they meet your criteria. That's the first thing. The second thing is if there are comparisons and you've got an acute and some other response, depending on what your research question is, you could either pull them, you could analyze them separately, or you could do both as a form to see if there's any differences doing it. In the control group, if you've got a control group and two different interventions, you would divide your sample size in the control group in half by the number of intervention groups. Ok. Tal vez necesito más información para poder responder a esta pregunta, pero tal vez haciendo una interpretación de la pregunta, lo que podría hacer con los datos es añadirlos, ¿verdad? O separarlos para ver si existe una diferencia entre el grupo control y el experimental. O incluso si tienen grupo control, también podría dividirlos entre aquellos que recibieron intervención y aquellos que no recibieron intervención. Yeah, to make a sound suggestion, this, and I don't know if I'm interpreting the question correctly, but Neither to do I. Yeah, to make a sound suggestion, I would literally need to see the entire study and those groups and exactly what the goal of the study was. Sí, tal vez para poder ayudar y dar una respuesta mucho más completa, porque todavía no puedo contextualizarla bien, necesitaría poder ver ese estudio y ver de qué se trató, ver cuál fue la pregunta que trataron de responder para poder dar una respuesta más contextualizada. Thank you, George. There is another question. This kind of review can include non-published experimental data. Yes. Janice Toledano. And if possible, I think you don't have to include it, but a lot of people assume that unpublished data is of lower quality, but it may be that studies that aren't published are because they yielded no results because of the publication bias issue. Ok, muy bien. La pregunta que hace la doctora Yanis Toledano es si este tipo de revisiones se podrían incluir datos experimentales que no hayan sido publicados. El doctor Kelly dice sí, sí se puede. Existe tal vez una mala concepción de que los estudios que no se han publicado es porque son de mala calidad, cuando en realidad podrían tener buena calidad, pero no hayan sido aceptados tal vez por alguna revista porque no presentaba resultados significativos. Pero sí se podrían incluir datos experimentales que no hayan sido publicados. Good. Another question, I think, Jose, correct? No, None. It was thanking you for your answer. Okay. Any other questions about that piece? ¿Alguna pregunta más acerca de esta parte que acabamos de exponer? Nope. Okay. Okay, so the next one are information sources. La siguiente parte serían las fuentes de información dentro de esta metodología. So you want to write it, when you write a protocol, you want to describe in detail where you're going to be getting your information. Cuando se va a escribir un protocolo para una revisión de literatura, ustedes quieren describir todas las fuentes de información de donde van a extraer estos artículos. For example, what databases are you going to search? Por ejemplo, ¿cuáles bases de datos se van a hacer las búsquedas? Are you going to contact study authors to see if they've got anything that wasn't published? También, por ejemplo, ¿contactarían ustedes a los autores para que les envíen datos que no estén en los artículos? And what about trial registries like clinicaltrials.gov? Y bueno, también, por ejemplo, los registros de ensayos
de ensayos clínicos, como por ejemplo clinicaltrials.gov, que es un sitio de los Estados Unidos donde se inscriben los protocolos de ensayos clínicos. And then what about gray literature? In other words, study that wasn't published. Y también, por ejemplo, lo que se conoce como la literatura gris, es decir, información o trabajos que se hayan realizado, pero que no hayan sido publicados generalmente en revistas o en libros, sino que están allí puestos en algún repositorio tal vez. And then what dates of coverage? Y también cuáles son las fechas, el rango de fechas en el que vamos a hacer las búsquedas de la información. So the one is people ask me often, how many databases and which databases? Tal vez alguna de las preguntas que me hacen más comúnmente es ¿en cuántas bases de datos y en cuáles? Pero esto depende del tema. And it really depends on the topic. So my general suggestion is in our field is, and generally for a lot of people in this, on this virtual workshop, is at least 3: PubMed, Embase or Scopus, and Web of Science. Y bueno, para la mayoría de las personas en nuestra área que están aquí en este taller, la recomendación general sería posiblemente que busquen en 3 como mínimo, 3 bases de datos. Por ejemplo, las que recomendaría son PubMed, Embase o Scopus, y la tercera sería Web of Science. And in the Latin American countries, I would think you would search LILACs. Y en muchos países latinoamericanos, yo creo que incluiría la base de datos LILACs. La voy a escribir aquí en el chat. Yo creo que muchos de ustedes tal vez lo conocen. LILACs. And then what you want to do is provide, I know it's a protocol, you want to provide a proposed flow diagram figure in your protocol. Y yo creo que lo más apropiado sería proponer una figura o un gráfico de un diagrama de flujo de este proceso. And you're going to provide a flow diagram when you do your meta-analysis, but I think it's a good idea to include one in your protocol that you're going to try to publish in a peer-reviewed journal. Y bueno, tal vez no se necesite para el meta-análisis, pero yo veo como una buena idea elaborar un diagrama de flujo para la propuesta de su revisión sistemática que eventualmente se pueda publicar en la revista cuando usted envía su revisión sistemática o meta-análisis a publicación. So here's an example. Jose, I guess I'll just let you, here's an example of information sources. Muy I'll bien, let you just read that. Yes, I will. Este es un ejemplo de fuentes de información. Entonces voy a leerlo textualmente. Lo que dice es, nosotros buscaremos en las siguientes 10 bases de datos electrónicas. Número 1, PubMed y Medline. Número 2, SportDiscus. 3, Cochrane Central. 4, clinicaltrials.gov, que es una de las que mencionó anteriormente. 5, Web of Science. 6, Scopus. 7, Pedro, que sería la base de datos de evidencia en fisioterapia. Número 8, ProQuest. Allí se buscan tesis de maestría y disertaciones doctorales. Número 9, OpenGray, para la literatura gris. Y 10, Biosis, que serían abstract o resúmenes de congresos y de simposios. Nosotros no buscaremos en la base de datos Embase
porque no está disponible de manera gratuita para el equipo de investigadores. Sin embargo, esto no va a ser un problema debido a que la base de datos Scopus, que planeamos hacer la búsqueda allí, se ha reportado que proporciona un 100% de cobertura de Embase. Además, la base de datos de Cochrane Central en la que buscaremos está compuesta de registros que incluyen y no se limitan a aquellos que están en Embase. Adicionalmente, a las búsquedas en las bases electrónicas se hará una revisión cruzada que será realizada examinando la lista de referencias de los artículos previamente revisados, así como cada estudio incluido para buscar artículos potenciales que cumplan con nuestros criterios de inclusión. Más aún, realizaremos una búsqueda manual en al menos 45 diferentes revistas para buscar estudios potencialmente elegibles. Una vez que completemos nuestra búsqueda inicial, el Dr. Russell Pate examinará nuestra lista de referencias para ver la profundidad y qué tan completa fue esa lista. Los estudios sugeridos serán entonces recolectados, ¿verdad? Para ver si cumplen con nuestros criterios de inclusión. Toda esta es la descripción de las fuentes de información que aparecen en el protocolo de esta propuesta de investigación R01 en la cual están trabajando actualmente el doctor Kelly y sus colegas. Go ahead, George. Great. So this is the last slide I'm going to show you today, and then I'll take some questions. But this is an example of a flow diagram that I think you should include. And so this should always be in your meta-analysis, but I think it should be included in your protocol also. Muy bien. Esta es la última filmina que mostraría el día de hoy y después abro un periodo para preguntas de parte de ustedes. Entonces, como pueden ver, es un ejemplo de diagrama de flujo que podría ayudar a los lectores para que vean cómo se sigue el proceso o cómo se va a seguir con el proceso de búsqueda, de identificación, búsqueda, elegibilidad e inclusión de los artículos para la revisión sistemática y el metaanálisis. So this is an example of one of our flow diagrams from one of our protocols. Este es el ejemplo de uno de nuestros flujos de diagramas de flujo, perdón, para uno de nuestros protocolos. So going from the top to the bottom. Yendo de arriba hacia abajo del diagrama. So the first thing we've done up here is how many initial records identified from existing databases. Lo primero que vemos en la parte superior en este rectángulo es la cantidad total inicial de registros identificados en esa base de datos. Entre paréntesis está el N porque después uno va completando esa información. And the reason I say that up here is because this is an updated systematic review with meta-analysis. Y la razón por la que lo digo de esta manera es porque este es el diagrama para una actualización de una revisión sistemática con metaanálisis. So if you're doing your first systematic review with meta-analysis, you just say initial records identified from database searches. Y entonces, si ustedes están haciendo una revisión sistemática por primera vez, es decir, que no existiera otra revisión sistemática de igual, lo que se escribiría es cantidad de registros identificados en las bases de datos. And then what I do is we list
each database we're going to search and how many citations before we remove duplicates that we got from each database search. Y después lo que hago es una lista de las bases de datos en las que voy a realizar la búsqueda y el N de citas que se encuentran por cada una de ellas, en cada una de ellas, antes de eliminar los registros que están duplicados, porque debemos recordar que en estas bases de datos es posible que tengamos registros o citas repetidas en más de una de esas bases. So then what we do, thank you, Jose, then what we do is we remove the duplicates because some of these databases are going to cite the same study. El segundo paso de este diagrama de flujo, en la flechita hacia abajo, en ese rectángulo se escribe la cantidad de citas repetidas que se eliminan, porque como se dijo anteriormente, en algunas de estas bases de datos del rectángulo superior van a haber, en esas bases de datos van a haber citas repetidas porque los algoritmos encuentran esos artículos y entonces los vamos a tener repetidos. Entonces lo que se va haciendo es un filtro. So then again, this is just the protocol, but you want to have a plan. Esto es solo un protocolo, pero uno quiere tener un plan. So here's our records after we remove our duplicates. Muy bien, esta es la cantidad de registros después de que eliminamos los duplicados, ¿verdad? And then what we do is we look at the number of records screened. If you look at the arrows, we look at the number of records, the non-duplicates, based on the title and abstract. En el tercer paso de este diagrama de flujo, lo que hacemos es poner la cantidad de registros que fueron revisados solamente con base en el título y el resumen del estudio. Y hacia la derecha. And then what we do is we decide the ones we exclude, we have the total number excluded up here, and we put the reasons and how many were excluded for each of these reasons. Y en este cuadro de la derecha, lo que se escribe es el número total de registros que se excluyen y se deben anotar las razones por las cuales esos estudios no se toman en consideración. Para cada una de las razones, de la misma manera, se escribe la cantidad de artículos que fueron eliminados por esa razón en particular. Yeah. And when we remove the duplicates, we remove them both electronically and manually. Y cuando eliminamos todos esos duplicados, lo hacemos de ambas formas. Los eliminamos de forma electrónica y de forma manual, ¿verdad? O sea, los eliminamos del todo. I think there's some questions, Jose. All right. Al utilizar una base como EBSCO en la que se pueden incluir otras bases de datos, se suele reportar como una sola base, es decir, EBSCO, y se indican las bases que contiene o las coloca por separado y enumera cada una de las bases. When you use, for instance, EBSCO database, in which several other databases are included, how do you report this? Should you report this as a one database alone, or do you show the number of databases that it contains separately? I would say that what you would, and I'm going to comment on that too about EBSCOhost. So you would say you searched all these databases simultaneously, probably with an EBSCOhost, and if you can do it, and you can do it, I believe, depending on where you're at, you can list each one, but you say you searched all those databases within EBSCOhost and then list them for each, what you got for number of citations for each database. Muy bien, entonces voy a hacer un comentario con esto de EBSCOhost. Lo que, dependiendo de dónde se esté,
usted puede hacer la búsqueda en EBSCO y como una sola base o enlistar cada una de esas y dentro de cada una de ellas poner el número de registros que pudo obtener de cada una de estas. However, Sin we try embargo, to avoid using things like EBSCOhost, and we search each database individually because we've had problems citing all the studies, getting the studies that we think we should be getting, searching all these databases within EBSCOhost. sí, lo que tratamos nosotros más bien es de evitar buscar en bases de datos como EBSCOhost, como un todo, porque después es más difícil citar de dónde provenía cada uno de los estudios. Entonces preferimos buscar en cada base de datos individual. There is another question, George, here from Felipe Araya. Yes, I see several. Previous question was from Lucia, who is a master's student, Felipe Araya. ¿Cuál es la cantidad ideal de bases de datos a buscar en nuestra área? Presentó un mínimo de 3 y en el ejemplo anterior mostró 10 bases de datos, lo cual es una gran cantidad de trabajo. ¿Habrá diferencias entre los resultados si se hace la búsqueda con 3, 5, 10 o más bases de datos? So the question Felipe has is, what's the ideal number of databases to search in our area? George presented a minimum of 3. Yes. And then in the last examples, he showed 10 databases, which is a huge amount of work. Will be any difference in the results whether you make this search by using 3, 5, or 10 or more databases? And no one really knows. The Cochrane collaboration recommends at least 3. I've said at least 3. We tend to search 10 because we're really worried about missing studies that meet our inclusion criteria. Sí, no, en realidad no hay un número que sea el definitivo. Por ejemplo, el grupo de colaboración de Cochrane recomienda 3. Nosotros tendemos a utilizar 10 porque nos da miedo perder información, ¿verdad? No poder, digamos, que se nos pasen por alto algunos artículos que sean relevantes para nuestra revisión de literatura. And here's one of the reasons. One is we want to be thorough. We don't want to miss studies. Y una de las razones es que queremos ser muy cuidadosos y profundos en cuanto a nuestra búsqueda. No queremos perder registros. And another one is for a practical reason. Y otra es por un asunto más de tipo práctico. For example, I do spend 3 years conducting a meta-analysis. I submit it to be published, and a reviewer reviews it and doesn't see his study that meets our criteria included. Now I might have to go back and redo the entire meta-analysis piece. That's a boomer. Entonces, otra de las razones, dice George, es, bueno, yo paso 3 años haciendo un metaanálisis y lo envío a una revista y resulta que el revisor encuentra que un artículo que él publicó no aparece en la lista de referencias. Entonces, puede que yo termine teniendo que volver a hacer todo el metaanálisis. This is why we also say in our protocol that we're going to include a reference list of every single study we excluded, including the reasons for exclusion in a separate, after each reference, in a huge reference list that's sometimes thousands of references. Y esta es la razón por la cual en nuestros protocolos nosotros decimos de que vamos a incluir una lista de referencias con todos y cada uno de los artículos que fueron excluidos de la revisión y las razones por las cuales fueron excluidos.
Y por eso a veces tenemos una lista de cientos de páginas. So now a reviewer or someone's familiar with some study and they say, hey, they should have included that. They can go to the excluded reference list and see that we excluded it. And then after that reference, right after it, why we excluded it. Y entonces, de esta manera, si alguno de los revisores está inconforme porque no encuentra su estudio en la revisión sistemática y metaanálisis que hicimos, puede referirse a esa lista de referencias con los artículos que fueron excluidos y fijarse en la última columna donde dice, donde explica las razones por las cuales ese estudio fue excluido. Yeah. Thank you. There is another question here. This is from Walter Serrano. Is there any requisite regarding the number of people who will perform the study search and the analysis of the chosen articles for the meta-analysis? La pregunta de Walter Serrano es, ¿cuál es el requisito en cuanto al número de personas que deben o pueden participar en la búsqueda de estudios y el análisis de los artículos elegidos para el metaanálisis? I'm going to go through that tomorrow as well, but I will answer it very quickly. I can answer some of this right now. We usually have one person search for the studies, do the searches and put them all together. De esto voy a hablar más mañana, pero ahorita me voy a referir a esto de una forma rápida. Generalmente nosotros elegimos a una persona para que haga la búsqueda y los ponga todos esa base de datos, la junte, la haga una sola base de datos. They remove the duplicates. También remueve o elimina los duplicados o los archivos repetidos. Okay. And then my research technician, who also happens to be my spousal unit, and myself, we have two separate databases of all the studies after the exclusions. They're all merged. And then we go through each one ourselves and select which ones we think should be included independent of each other. Y luego mi técnica de investigación, que en este caso es mi esposa, y yo nos sentamos con cada uno con una copia de la base de datos original, ya sin los archivos repetidos, y cada uno de nosotros selecciona si un artículo va a ingresar o no va a ingresar en el análisis. And then we sit down and go over our selections, and then there'll always be disagreements, and then we go over our selections and we try to reach a consensus on whether that study should be included or excluded. And then if we can't reach consensus, we consult usually with our expert, Dr. Pate, so another person on our team, to try to make a decision for us. But I will tell you that I'm always right, and my spousal unit, my research technician, is always wrong. Tell them I'm joking. No, I'd rather don't translate that. George, okay, entonces, luego de que tanto Christy como George revisan la base de datos y seleccionan aquellos artículos que creen o que consideran que sí deben ser incluidos en el análisis y aquellos que no, ellos se sientan nuevamente y van discutiendo uno a uno cada una de esas selecciones. Es muy normal que haya algún tipo de
de desacuerdo y bueno, entonces ellos discuten para tratar de llegar a un consenso acerca de cuáles estudios se incluyen y cuáles se excluyen. Cuando no logran obtener un consenso, entonces consultan con una tercera persona, que sería en este caso, por ejemplo, el doctor Pate o algunas otras personas que ellos consideren. Y como ya como broma dice George que generalmente él siempre tiene la razón. Ok, I had to say it. And then, and we're joking, I'm joking. Es una broma. So that's study selection, and a lot of people in their protocols don't need to make sure they divide. That's how you select the studies, but after you select them, you have to code the studies, right? You have to extract the data, and you do the exact same process. You have two separate coding sheets. You code all the studies independent of each other. So this is what we just talked about is study selection. Now I'm talking about data extraction. That's a separate process. Y bueno, la otra parte de todo este proceso es que lo que acabo de decir anteriormente es solamente para seleccionar los artículos, pero después hay un proceso que continúa, que sería la codificación de cada uno de esos estudios, es decir, extraer la información de cada una de esas investigaciones en dos hojas separadas, una para George y una para Christy, en la que se va extrayendo toda esa información y después nuevamente ellos se juntan para saber si la información está completa en ambas hojas de codificación. Ese es un proceso que ustedes comprenderán que es de control de calidad. Yeah, this is a great quality control. I know you will be talking about this tomorrow. Yes. So we separately will code the studies, and we do essentially the same thing as selecting the studies. We code them independent of each other, and then we sit down and we go over our coding to make sure we have the exact same thing in every cell. And I'm always right. She's always wrong. No, George, please don't torture me with this. Bueno, entonces, lo que está diciendo George es lo que les decía anteriormente. Una vez que tienen codificado de forma independiente todos estos estudios, se sientan nuevamente para ver la concordancia en su codificación, para asegurarse de que tienen codificado exactamente la misma información. And then again, you know, we reach agreement. If we can't reach agreement, we consult with our expert that's on our team. Y nuevamente, como parte del control de calidad, tratamos de buscar un acuerdo entre nosotros dos, pero si no lo logramos, buscamos nuevamente a la persona experta de nuestro equipo de trabajo. Yeah, very good. And so that's that process of how we do that. So study selection, data abstraction. Now, if you have a large research team, you may have, let's say you have a professor and 4 graduate students. Maybe 2 graduate students would be responsible for selecting the study, and another 2 students or faculty, whoever, may be responsible for code data abstraction. That's okay. Bueno, esa es la forma en que nosotros lo hacemos, pero si por ejemplo usted tiene un equipo de investigación, un grupo de investigación en el que está un profesor y por ejemplo 4 estudiantes de posgrado, podríamos decir que tal vez 2 de los estudiantes puedan hacer el proceso de selección y los otros 2 estudiantes puedan hacer el proceso de codificación y de extracción de la información. Eso está bien. Yeah. And George, coding studies separately, independent of each other, selecting and coding studies in meta-analysis is really, really important because it's very hard to do. Y bueno, hacer este proceso de calidad que consiste en la búsqueda de la información, en la selección de los artículos y por otro lado la codificación de los artículos de forma separada, es un proceso muy, muy importante en metaanálisis porque es muy difícil hacerlo. George, I have another question here. You bet.
I have two questions. I'm going to start with the shortest one. Okay. Do you recommend to include the doctoral dissertations and master's thesis? Unpublished dissertations and master's thesis? Sometimes we've included them. Sometimes we've excluded them. I haven't seen any difference in our results. I think if you can, it's beneficial to include them. You can always do analyses to see if the results differ between published studies and your unpublished studies. So my general recommendation, if you can, I don't demand it when I'm reviewing manuscripts, but we try to always do it if we can and we have the resources. Muy bien, entonces la respuesta es sí. La pregunta es si se recomienda incluir disertaciones doctorales y tesis de maestría que no hayan sido publicadas. La pregunta del doctor Pedro Carazo. La respuesta del doctor Kelly es que algunas veces lo han hecho, otras veces no, pero no han visto que haya diferencias en los resultados. Entonces podría ser beneficioso incluirlos si trae la información para poder hacerlo. Y de todos modos, se puede hacer un análisis en cuanto a la comparación de los tamaños de efecto cuando los trabajos eran publicados y cuando no eran publicados. Eso también puede ayudar. La siguiente pregunta es del profesor José Trejos Montoya. ¿Cuál es la mejor manera de incluir en el diagrama de flujo artículos que se hayan encontrado al observar las referencias bibliográficas de otros artículos que no hayan sido encontrados en las bases de datos con la frase booleana? The next question is from Jose, can I add something to that? Sure. So where we search for theses and dissertations in our field is, well, this could be any field, is a database called ProQuest Dissertations and Theses. Yes. La base de datos donde buscamos tesis de maestría y disertaciones doctorales en nuestra área, aunque también en otras áreas del conocimiento, se llama ProQuest Dissertations and Thesis. Es una base de datos muy importante. Yeah. All right. I believe we can also find them in, there are some in Sport Discus database. I think Eric as well. Y otra Yes, Eric as well, yes. Y otra de las bases de datos donde se puede buscar es en esta que se llama Sport Discus, y hay otra que se llama Eric. Yes. Allí también hay bastantes. Sorry, Jose, I wanted to make sure I answered that thoroughly. No problem at all. So this question is from Jose Trejos. It says, what is the best way to include in a flow diagram those articles that have been found when looking at the reference lists in other articles? Yep. And so what you do is you would have a box over here. Let me see if I can pull one up actually as an example. Voy a buscar una, a ver si encuentro un ejemplo para que lo puedan ver en el diagrama de flujo, qué es lo que se hace. Here we go. Hold on a sec. Give me a second here. Where is it? Un momentito. There we go. All right, so here we go. Aquí See this estamos. database? Ven Here's esta- our ven este previous diagrama EndNote de flujo. database. Ujú. Sorry, previous EndNote database. This was an updated thing. Updated searches. Notice what we searched. Look at this. Cross-referencing. Muy bien, en este rectángulo, y este se refiere a una actualización de una búsqueda, pueden ver en el último ítem donde dice cross-referencing. Allí es donde, Trejos, allí es donde se pondría, ¿verdad? Como cross-referencing, y se pone el número de artículos que se encontraron allí. See? So that's what you can do. Some people will also create a box over here, another box.
Eso es lo que usted haría, pero algunas personas también preferirían crear otro rectángulo allí y poner una flecha. Yeah. Muy Okay. bien. All right. Any other questions? I see one there, but is that one that we've done already? Yes, this is the last. Yes. Okay, great. Good. Gracias. Luis. Okay, so to carry on with that, great questions, by the way. Muy buenas preguntas, por cierto. Yes. So the next thing is, now we have these, we've excluded studies. Now we're going to pull, we need to look at all these full text articles that still may meet our criteria. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente paso del diagrama de flujo. Ya habíamos identificado, ya habíamos eliminado los duplicados y ahora lo que tenemos que hacer es buscar el texto completo de todos esos artículos para determinar si cumplen con nuestros criterios de inclusión. So in other words, we weren't sure if after we look at the titles and abstracts and excluded a bunch, we need to make sure that the ones that we pull the full text meet our eligibility criteria. En otras palabras, nosotros tenemos que asegurarnos después de haber quitado una cantidad importante de artículos en nuestra primera búsqueda y después de quitar los duplicados o los artículos repetidos, tenemos que asegurarnos de que los artículos que vamos a incluir en la revisión son los que realmente cumplen con nuestros criterios de inclusión. Yeah. We think they will, but we're not sure. Pensamos que los cumplen, pero todavía no estamos seguros. So now we do the same thing as up in here, and we go through, and if we exclude them, we have the total number and then the reasons that each one was excluded. Y repetimos el proceso anterior a la derecha, en el cual vamos a anotar la cantidad de artículos que se excluyeron con sus correspondientes razones por las cuales fueron excluidos. Y entonces se hace nuevamente la lista de las razones para excluir esos artículos y se pone la cantidad correspondiente al lado de cada una de esas razones. And then now, after that process, these are the ones we'll include in the meta-analysis. Y luego de todo ese proceso, llegamos al último rectángulo, que es la cantidad de artículos que se incluyen para el metaanálisis. Yeah. And some people will also include, they'll say something like articles included in qualitative analysis. They'll have a box here because they don't have the data from the study, but they want to include them qualitatively. We don't do that. Okay, y algunos investigadores añaden un rectángulo en el que añaden una frase que dice artículos incluidos en la revisión cualitativa porque no tienen los datos, pero aún así quieren reportarlos en el protocolo o más adelante en el artículo, pero nosotros no hacemos eso, nada más incluimos los que se metaanalizan. You bet. Okay, so that's my last slide, and we have a few minutes here. What questions do people have? Muy bien, ese era mi último slide. Y ahora, como tenemos unos minutos de sobra, quisiera saber si tienen preguntas, preguntas que ustedes puedan tener, que me quieran hacer. Muy bien, vamos a esperar las preguntas. Is everyone awake? ¿Están despiertos? There's a question. Ahí vienen las preguntas. 2. 2 de una vez. Esta es de Rebeca Hernández. ¿Qué tipo de análisis cualitativo se podría realizar con estudios en los cuales no se tiene datos cuantitativos? What type of qualitative analysis could one perform with studies for which one does not have quantitative data? You subjectively, you just describe the studies
in your results. Muy In bien, other la words, you don't have any data to pull, but you describe what they reported. Muy bien, la respuesta es que como no se tienen datos, lo que se hace es describirlos en la sección de los resultados. For example, they reported that there were decreases in anxiety, but we didn't have the data to pull them. Por ejemplo, se puede reportar que hubo reducciones en la ansiedad, pero sin embargo no tenemos los datos para cuantificar eso. There another question there, Jose? Somebody was laughing. The joke. That's all? Yeah. Other far- questions? Dr. Más Kelly, sorry, Jose. That's okay. Dele. Dr. Kelly, in the criteria for election of the terms for the research, you mentioned like 4 weeks of duration for the intervention. Sorry. For the treatment, you mentioned in the past slide, I think 4 weeks for like exercise intervention. And a lot of my students have troubles explaining that. So Okay. can you explain them how you can define that? Great question. You bet. This comes up all the time in articles that I review. You have to have a reason for the cut point you're using. So if I say greater than or equal to 4 weeks, like I did in that protocol, it's because I found a study that showed that after only 4 weeks, there were improvements in that outcome. And so that's the different, you're trying to differentiate between acute and chronic, Iván. So it depends on what your outcome is, but you have to have a reason for using a cut point. And traditionally, what we've used for most outcomes, not always, is about 4 weeks. But what we do is we have a reference or two to show that improvements occurred with as little as 4 weeks of exercise. Thank you. Understand? Yes. Voy a traducir a grandes rasgos lo que menciona el doctor Kelly, es que para nosotros en el área de ciencias del deporte o de la actividad física, muchos revisores siempre cuestionan la duración de los protocolos para determinar si existe algún efecto de la intervención. Entonces mi pregunta iba relacionada cómo es que ellos detallan en sus criterios de búsqueda que la duración sea mayor o igual a 4 semanas. Entonces él señala que basado en sus revisiones bibliográficas, ellos establecen que han encontrado efectos de las intervenciones con duración de 4 o más de 4 semanas. Entonces, en ese sentido iba enfocada mi pregunta, y es que son preguntas que siempre le hacemos a los estudiantes aquí en el área de ciencias del deporte. Gracias. Very good. So here's an example that I'm showing you. This is the study that just got accepted for publication that I've mentioned several times, and I'm working on the page proofs that I already sent them back. I worked on them Sunday. And you can read this back if you want, Jose, after I read it. 4 weeks was chosen as the lower cut point for intervention length based on previous research demonstrating improvements in selected cardiovascular disease risk factors over this period of time in 11-year-olds. And you notice the reference there. Muy bien, este es un ejemplo que he mencionado anteriormente, que de un trabajo que nos aceptaron para publicación. Esta es el archivo de prueba o galerada que estuve trabajando el domingo para hacer las correcciones. Lo que quiero es que observen esta parte que está subrayada en color amarillo y dice lo siguiente: se eligió como 4 semanas como el punto
el punto de corte bajo para la duración de la intervención, para el largo de la intervención, con base en previas investigaciones que demuestran mejorías en factores de riesgo cardiovasculares selectos en este periodo de tiempo en personas de 11 años de edad. Y por favor noten el número 84, que es la referencia que le da sustento a esta oración. In other words, you should always have a reason, and usually with a reference or two, for why you're doing what you're doing. En otras palabras, ustedes siempre deben tener una razón por la cual hacen o no hacen algo, y ojalá siempre esté apoyada por una referencia o dos referencias bibliográficas. Good. Other questions? ¿Más preguntas? Esta es una, there is another question. Hay una pregunta que dice si mañana vamos a ver con más detalle acerca del proceso de recolección de datos de los artículos, pruebas estadísticas o el software con el que se hace meta-análisis. La respuesta, Evila, la respuesta es sí. Mañana se va a ver esto con más detalle. George, the question is this. Tomorrow will we see in more detail about the collection of data from the articles, statistical tests, or software to do the meta-analysis? Yes, yes. On tomorrow in the afternoon, I'm going to talk about things like statistical analysis, calculating effect sizes, pooling results, looking at bias. Sí, mañana en la segunda parte de la tarde vamos a ver la parte de análisis estadísticos y cómo lidiar con sesgos de la investigación, el software. Eso lo vamos a ver el día de mañana en la tarde. Yeah. In the morning, I'm also going to talk about selecting outcomes, and I'm also going to talk about assessing risk of bias in studies. Y en la mañana, el día de mañana en la mañana, vamos a hablar acerca de estrategia de búsqueda, cómo seleccionar los estudios, las variables dependientes y cómo se priorizan, y también el análisis de riesgo de sesgo en los estudios individuales. And so what I'm really driving at here, and I knew a lot of people would be most interested in the statistical part. So that's going to be in the afternoon. If everybody wants to, if we finish what I have listed early, I can start talking about the afternoon stuff in the morning also. Muy bien, y como muchas personas les interesa la parte estadística de meta-análisis, mañana podemos ver si nos sobra tiempo en la mañana, puedo comenzar a hablar un poco más pronto acerca de ese tema. Because I have a large number of slides for the statistical part. Porque tengo una cantidad bastante grande de slides en la presentación para la parte estadística. That help? Yes. Thank you. Other questions? Más preguntas. Nos quedan 2 minutos para preguntas. El doctor Kelly es así como súper puntual. You are always on time, so we still have a couple of minutes. Yes. What else? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Preguntas? Anything? Everything is crystal clear. I think we can call it for today. Okay. Everybody, thank you for listening. Iván, go ahead, take it away if you want. Muchas gracias a todos por escuchar. Ya vamos a finalizar. Iván, por favor, continúe usted. Dr. Kelly, thank you for the lectures for this day. Yep. We are looking forward for tomorrow. And thanks a lot for giving us all this knowledge. And I think we'll call it for today, like Dr. Moncada said. Thank you. You're very welcome. A los asistentes, muchas gracias por haber asistido este día.
Les agradecemos el haber estado aquí 6 horas. Sabemos que es pesado, pero pues es un tema muy extenso, como ustedes habrán visto, y mañana va a ser igual de extenso. Son otras 2 sesiones de 9 a 12 horas, tiempo del Pacífico, 1 hora de receso y posteriormente finalizamos de 1 de la tarde a 4 de la tarde horario del Pacífico. Y mañana entonces se les dará una serie de avisos respecto a los materiales que se han consultado en este curso y también respecto a las grabaciones del curso para que puedan consultar con más detalle algo que se les haya pasado por alto. Entonces, aquí, dígame, perdón, José. aquí están preguntando si mañana se utiliza el mismo link que se utilizó hoy. Sí, el link y la misma código de acceso se deben utilizar. Ya mañana no vamos a tener los problemas que tuvimos por la mañana. Una disculpa a todos. Fue ahí un error inintencional, fue un problema con la licencia que nos dieron, pero ya está resuelto el error. De manera que con el mismo link y el mismo código de acceso se hizo una sesión para 2 días. Por lo tanto, usan la misma liga, por favor. Cualquier duda, quedo atento a sus correos. Estoy atendiendo el correo todo el día para resolver dudas lo más pronto que se pueda. Gracias, Iván. Dr. Kelly, a lot of participants are thanking you for this presentation. I see that. Yes. Thank you very much. My pleasure. Anytime. You know that. Sí, con mucho gusto a todos. Es lo que responde el profesor por las felicitaciones que ustedes les está enviando. And Jose, Judith, and Iván, thank you. Especially the translation. I can't speak English, never mind speak 2 languages. No worries, George. You know that I'm not translating what you're saying. I'm translating what I want to say. Uh-oh, I'm in trouble. I'm not allowed in Costa Rica again. I'm in trouble. Where's Walter? Is he asleep? No, you're very welcome. It's always a pleasure to talk to you, and we really appreciate your knowledge and above all your friendship. So it's you a bet. pleasure to you. This has been a blast. and I know a lot of the people that you know you have met here in Costa Rica are here in the audience, and they send you the best regards to you and Christy. Oh, and the same to you, same to all of them. I had a blast down there. I'm ready to come back. No. Yeah, you're always welcome to join. Thank you, Dr. Kelly. You're very welcome. And we'll see all of you tomorrow. Iván, I'll try to get on about, 15 minutes to 30 minutes ahead of time if we want to talk about anything. Dr. Kelly, I will be 30 minutes ahead of time connected, so I can attend any questions about the attendees. And thank you, Doctora Judith, muchas gracias por su ayuda. Doctor Moncada, muchas gracias, les agradecemos. José, muchas gracias. No, con gusto. George, and please our best regards to Christy. We don't know whether she's there or not. Well, she's either in her office next door to me at our house, or she's making my dinner. That sounds pretty chauvinistic. Well, nobody's breaking that. Nobody's throwing anything at me yet. So not yet.